Buenas, buenas. Bienvenidos todos. Ya en un sábado aquí. Estamos otra vez reunidos. Bienvenidos sean todos. Como siempre es una bendición estar con ustedes otra vez reunidos. Espero que hayan tenido una linda semana. Yo la verdad ha sido una semana muy productiva. Pero con mucho trabajo para la gloria de Dios. Y con frío, ya que esta parte del charco empezó el frío, hizo un cambio brutal esta semana de las temperaturas, así que bueno, toca abrigarse ahora. Bienvenidos sean todos. Vamos a esperar un ratito hasta que entre un poquito más de hermanos. Mañana vamos a estar a tope con toda la programación del ministerio. No sé si han llegado a ver las conferencias ahora. Ahí están las del Padre Pío. Tremendas. Hola Katia, corazón, feliz santo sábado. Espero que puedan ver toda la programación que ha presentado esta semana Víctor en el canal de YouTube, porque tremendo. Me falta la última que ha publicado hace nada, hace unas horas. Tremendo lo del Padre Pío. Y como siempre, pues mañana va a haber coloquio. Ya me adelanto de la programación porque al último siempre me olvido. Feliz sábado, Josep. Pues ya vamos a comenzar. Quería leer algo, pero no lo encuentro. Tengo un montón de apuntes aquí y al final no encuentro. Pues vamos a invitar a nuestra invitada, que ya veo que ya está aquí. Feliz sábado a todos. Venga. Yo creo que han visto la mayoría quién va a venir ahora, ¿no? Yo creo que muchos ya la conocen, otros no. Pero mira, no vamos a hacernos esperar. Ya somos un buen número de personas, de hermanitos reunidos. Vamos a invitarle que entre a nuestra querida invitada, que yo creo que está contenta de estar aquí. Ya estás. Gaia, ¿preparada? Ya te envió la invitación. Hay que girar la camarita en las que están como la línea, al contrario de las líneas de reloj. Ahora. Hola, Gaia. Somos novato. Hola, feliz sábado. ¿Me Feliz oye? sábado. Perfectamente. Muy bien, ¿eh? ¿Qué tal, Gaia? Bien, esperándote. Yo me Me hago dijiste a las esperar. 9. Ay, lo siento, pero es que mm, el viernes es como que un descanso porque empiezo a hacer cosas más para el ministerio, pero van saliendo ideas y al final, pues mira, lo siento por el invitado, No, no, pero... tranquila, pasa de todo siempre el viernes, es así. Y todavía me ha dado tiempo a hacerme una infusión, mira. Yo también, como las abuelas, te con la infusión y la mantita porque aquí ya refresca. Es que ahora lo decía, está muy frío ya y yo estoy, mira, con manga larga ya. No me daba ganas de poner ni camiseta. Pero bueno, vamos a comenzar. Mira, yo voy a Sí, dar la oración de inicio y lo ya para no perder más tiempo con tu vale. testimonio, ¿sí? Venga, hermanitas, acompáñenos a orar, por favor. Ya que estamos, bueno, en este lado ya estamos en nuestro querido sábado. Amado Padre Celestial, una vez más te doy infinitamente las gracias por permitirme reunir aquí con Gaia, con los hermanos que están aquí acompañándonos en este live. Te pido por favor, como siempre, que dirijas este programa, que dirijas a Gaia para que su testimonio pueda ayudar a más hermanos. Ayúdame como siempre a mí a hacer las preguntas adecuadas, Señor. Te damos infinitamente las gracias por permitirnos estar otra vez en tu santo, glorioso día sábado. Ayúdanos, Señor, para poder descansar realmente como tiene que ser. Ayuda a las personas que aún están preparando su viernes para que puedan llegar bien a casa y puedan estar en familia y recibir tu santo sábado. Bendito seas por siempre en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, señorita Gaia, preséntate por favor para los que no te conocen y, y adelante, todo tuyo a la cámara. Venga, mientras yo me termino mi infusión. No vale, ¿eh? Vale, pues soy Gaia, el apellido mejor no lo comentamos porque es impronunciable.
Soy italiana, pero llevo en España bastante, casi 10 años. Y realmente, no sé, ni tengo la palabra. Estoy muy, muy agradecida a Dios porque a mí me vino a picar puerta. Bueno, sé que a mucho lo ha hecho, pero en mi caso más porque yo no he tenido nunca ninguna, digamos, inquietud muy fuerte a nivel espiritual. A mí o sea, me lo trajo directamente en casa el mensaje con todo lo que conlleva y fue bastante impresionante. O sea, realmente sin buscar me ha venido directamente en la casa y entonces es impresionante. O sea, realmente el agradecimiento infinito lo que tengo con Dios. Y bueno, no quiero hacer testimonio larguísimo, contar toda la historia de mi vida, pero quizás es inevitable contar dos cosas, porque claro, todo lo que nos lleva, ¿no? Como Dios, el Espíritu Santo nos prepara de una forma. Entonces yo solo puedo decir que he tenido una infancia un poco movida, porque mi familia era bastante un drama italiano constante, muy teatral, le pasaba de todo y en ese pasarle de todo a mi familia nos metían en el medio muchísima mudanza. Nosotros hicimos toda Italia para arriba para abajo, a veces cambiábamos mm, región, provincia sería, perdón, cada 6 meses. Como decirte una Andalucía y una Cataluña y una País Vasco, o sea, cambios brutal de, bueno, idioma no, pero de acento, de dialecto, de todo, ¿no? Entonces, claro, de niña, ¿qué pasa? Esto te descoloca completamente, no sabes dónde atraparte, me crié el latismo puro, puro y duro. Y entonces esto a mí me vino súper bien para como, no sé cómo explicarlo, o sea, darme cuenta que aquí no hay nada a nivel humano a que nosotros podamos agarrarnos, o sea, ninguna piedra, ninguna cosa firme, ni una persona de la familia que tú dices, puedo confiar de ella, porque uno tras otro todos fallaban, tú lo veías todo realmente metido como un barquito en el océano, ¿no? Sin un rumbo fijo y con el ateísmo tampoco tú tienes nunca dónde agarrarte. Entonces, la mucha mudanza, lo mucho cambio a mí como que me producieron de niña Inestable, mucho inestable. dolor, mucho dolor, porque tú imagínate, vas al colegio, te haces tu mejor amiga y después te dicen, te vas a ir a 1000 kilómetros de lejos. Y había que llanto. Llegué un día, me acuerdo que me encadené a la cama y dije, yo de aquí no me voy. Y claro, mi mamá, anda que no te vienes. Y claro, entonces ha sido complicado, pero después le agradezco porque yo recuerdo que, por ejemplo, en la adolescencia ya yo era como una viejita, o sea, tenía una madurez impresionante comparada con mis amigas que solo pensaban en qué falda meterse y cómo pintarse las uñas, y yo ya estaba con cosas existenciales, de filosofía, perdida en la filosofada de hombre, pero ya ahí como que veía que había algo más profundo, veía a la gente muy, muy superficial, entonces bueno, dos cosas, digamos, que creo que el Espíritu Santo usó para marcarme. Una es esa, la mudanza continua y todo lo alto y bajo en mi familia. Y la otra fueron los viajes. Con mi familia viajamos mucho y yo como principalmente las ciudades donde me he movido están entre el centro y el norte de Italia, ciudades todas, que estamos hablando, yo nací en el 82, los años 80 Italia estaba súper bien económicamente, entonces yo jamás vi la pobreza, no sabía lo que era. El pobre, digamos, en Italia era el que no tenía un cochazo o una super casa, pero todos tenían casa, coche, o sea, no había nadie, nadie, nadie mendigando, pidiendo en la calle, jamás. Entonces, los viajes que hicimos, por ejemplo, hicimos un viaje a África, en América del Norte, Estados Unidos, que me impactó en gran manera porque jamás me pasaba de... Estaba con mi hermano sacándome un plátano y de pronto teníamos una manada de niños pidiéndonos el plátano. Y yo eran cosas que me impactaron en gran manera. Entonces ahí ese viaje como que me abrió el dos, el famoso mal de África que dicen. Cuando yo vuelvo a Italia de África, era una niña de 8 o 10 años, me agarra una depresión porque dije, es que no puede ser que aquí la gente está Tenga. tan bien y el otro lado del charco haya tanta pobreza y aquí no se enteran, decía yo a mis amigas, tú no sabes lo que hay y a nadie le importaba nada y era realmente, vi un poco la hipocresía de la sociedad y entré en una depresión bastante triste y llegué como al punto de querer acabar con mi vida, ¿no? Entonces yo a mí me gustaba mucho escribir, escribía muy bien, entonces
escribía poesía. Un día me encuentran en una poesía que yo quería terminar con mi vida porque entre la pelea de mi padre, la mudanza, la pobreza y ver que en ese mundo todo era una tomadura de pelo, es como que dijo, ¿para qué estoy aquí? Dijo, esto no tiene sentido. O sea, si ese mundo, ¿cómo es que va? No tiene sentido. Ya yo no quiero saber nada, ¿no? Y entonces digamos que nunca hice el intento, pero yo en mi poesía escribía eso, ¿no? Entonces mi madre un día lo encuentra y, claro, se preocupa en gran manera, entonces empieza a mandarme a terapia. Yo empecé terapia con unos psicólogos muy jovencita por culpa de esa poesía, ¿no? Y claro, y de a poco yo tengo que decir que ese psicólogo no era cristiano, por lo que yo recuerdo, pero sí tenía un don, era muy bueno. Él era italiano, pero había tenido mitad vida en América y había como, qué sé yo, usaba una psicología bastante innovadora por lo que eras, o sea, no era freudiano ni mucho menos esa cosa, no, entonces te usabas cosas que nosotros sabemos hoy que funcionan, aunque él no era cristiano. O sea, te usaba muchísimo el ejercicio. Ujú. Deprimida, te tocaba hacer ejercicio. Él tenía una casa en las afueras, en el campo, tú te ibas ahí, te hacía lo que era un encuentro. Entonces ahí te decía, hay que dejarlo todo. Y yo, claro, yo empecé a ir ahí adolescente. Y yo adolescente ya la tenía toda, fumaba, bebía, de todo. Entonces él decía, aquí hay que dejarlo todo. Los cigarros, el móvil, todo afuera, nada, no había internet, no había nada. Y si está en la naturaleza con esa terapia, te hace hacer un montón de ejercicio. Y parece que no, pero el hombre tenía resultados muy buenos. Obviamente Claro. no estaba guiado por Dios, pero de lo que él, entre lo que él sabía, sea lo mejor. Y a mí me ayudó muchísimo. Me di cuenta que yo realmente estaba bien, simplemente que estaba tan llena de porquería ajena que me había llenado. Es como si el hueco, el vacío de no tener una relación con Dios, tú lo vacías con lo que está a tu alrededor. Lo que estaba a mi alrededor no era muy bonito, eran toda crisis, crisis, crisis. Entonces te haces ahí una mezcla rara entre dolor y no entender las cosas, no comprendes cómo es que va eso y dices, pero yo para qué me tengo que esforzar a estudiar, para trabajar, o sea, ¿a dónde vamos? Como hormiguitas obreras, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué sentido tenemos en esa vida? No, nadie me sabía contestar a Qué esa duro. pregunta. Y desde Me joven. gustaba mucho la filosofía, sí, de muy joven. Me gustaba muchísimo la filosofía, mucho, pero claro, no me daba respuestas ninguna. Entonces me comí todos los libros dados por haber, de psicólogo, filósofo, me interesaba mucho, pero me dejaban igual que empezaba. Y después empecé a familiarizar con algunos periódicos y alguna lectura que destapaban un poco toda el lado oscuro del Vaticano, porque yo a los 17 años me voy de casa porque dijo, no aguanto más, digo, me voy, que quiero estar sola. Entonces yo a los 17 años dejo una ciudad pequeña de Italia del Norte y me voy a vivir en Roma, en la casa de la bestia, me voy solita, solita a vivir en Roma. Ahí, bueno, bueno, me ha pasado de todo, no lo La voy a cambié. contar, si no hace falta otro live. Exactamente, voy a la casa de la bestia, me enamoré de Roma porque yo era una enamorada de las bellas artes, me gustaba pintar, me gustaba ir a los museos, las artes antiguas, la moderna no la entendía. Entonces dijo, pues yo me voy a Roma. Había ido de vacaciones con unas amigas que eran súper artistas, dijo, chao, yo me quedo aquí, me quiero aquí a pintar y ya veré de qué lo que vivo, no me importaba nada, tenía la cabeza totalmente revuelta y cojo y me voy. No me querían ni alquilar porque decían, eres menor, te escapaste de casa. Entonces llamaban a mi mamá decía, se queda ahí, no hay problema, que no quiero saber más nada. Así que bueno, así fue. ¿Y qué pasa? Que nunca la búsqueda fue, esta búsqueda existencial, que me producía bastante dolor, nunca fue hacia lo religioso. Nunca, nunca. Lo único que sé es que yo siempre he vivido mucho entre campo y ciudad y cuando estaba mejor era en el campo por esa paz que te da la creación, pero yo sí saber que era creación porque me creía ciegamente la teoría de la evolución que me habían hecho estudiar y como en mi familia no había nadie creyente, pero è un'ipocresía Italia, porque al no haber nadie creyente en tu familia, igual estás rodeado de ese catolicismo absurdo y ves que, o sea, claro, todos éramos católicos, nos bautizaron de bebé, hicimos la comunión y toda esa tontería donde te ponen el vestidito blanco, parece una boda. Y Sí. después dices, pero ¿qué es esto? Si a mí nunca nadie me habló de Dios, no me llevo nunca a la iglesia y luego tengo que hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque si no, había que hacerlo, sí o sí, porque si no estaba mal visto. Se hacía por cómo se iba, no sé,
a comer una pizza. Había que hacerlo porque había que hacerlo, pero era Tradición, absolutamente tradición, claro. vacía, una tradición vacía. Entonces, cuando empecé a leer esos periódicos que destapaban toda la inmundicia del Vaticano, yo justo vivía ahí. Empecé a frecuentar todo un giro de gente muy de izquierda alternativa que estaban todos leyendo, destapando el lado oscuro de la política, de la casa farmacéutica, del Vaticano. Entonces, claro, empezamos a darnos cuenta, se destapó todo lo de la pedofilia, esa cosa. Entonces yo digo, eso es un asco. Esa gente que se dice religiosa me da asco, decía yo, ¿no? ¿Y qué pasa? Como era muy ignorante a nivel de religiones y nunca me interesaron, lo metía todo en el mismo saco. O sea, para mí, lo católico, el Vaticano, el Buda, el PBB, nadie, o sea, Igual. me gustaba, era todo igual para mí, era nombre corrupto que con algún nombre, con la boca, en la boca Dios, hacían cualquier cosa. Entonces, para mí no quería saber nada con esto. Luego he tenido alguna experiencia que duró poco, pero en la varia mudanza, en los varios colegios, siempre te toca alguno católico, no puedes escapar. Entonces me tocaron monjas, que yo soy zurda y me pegaban por usar la mano izquierda. Entonces, claro, o sea, te da Qué realmente un fuerte. Tú has rechazo. pasado esa época del... Yo también, yo Qué soy sorda joven, igual. qué A mí me joven, amarraban, fíjate. a mí me amarraban. Bueno, joven, digamos que ya en mi época era superado ese tema, no estamos hablando de la época de mi abuela, pero todavía había algunas que decían que era la mano del diablo. ¡Ay, la mano Sí, del diablo! Te la ataban, te pinchaba con sí. un lápiz muy, o sea, de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo de niña era como muy buena, muy tonta, muy ingenua y muy tímida. O sea, yo antes de decirle algo me moría, ¿entiendes? Me podían torturar, yo me dejaba torturar y en casa no decía nada. Un día no sé qué pasó, que exploté a llorar, dije, como que no quiere ir al colegio. Mi mamá empezó a insistir un poco, me hizo como el quinto grado, hasta que solté, le dije que la monja me pegaba. Ahí, bueno, mi mamá casi se la come y me cambió de colegio, ¿no? Así que, así que nada. Y entonces, ¿qué pasa? Que bueno, pasaron mil cosas que no hace falta que la cuente. Y bueno, a mí, digamos, después, bueno, la maternidad también fue una parte súper importante de mi vida que me llegó el André, que muchos de ustedes lo conocen a los 22 años y sola, quedó sola digamos, sin novio. Entonces, claro, tener André a los 22 años sola para mí fue como una bendición muy, muy grande. Todo el mundo me decía, estás loca, ¿cómo 22 años? Te va a arruinar la vida, tan joven, me gustaba, siempre viajaba, yo me gustaba viajar y dice, se te olvida todo, se te acabó lo bueno, tú estás loca. Y Te fíjate, mis arruinaste, amigas prácticamente, te arruinaste. Sí. todas me decían, vete a abortar, tía, encima el tío te dejó, vete a abortar, vete a abortar, vete a abortar, todas, mi madre, mi tía, mis amigas. Y Sí. yo los escuchaba, pero decía que no, o sea, yo ya lo amo a ese bebé, o sea, olvídense, voy adelante con él como fuera. Y así fue, y fue una grandísima bendición, grandísima bendición. Ahí creo que el Espíritu Santo hizo una labor más. Yo dejé todo lo que, con ese bebé, yo dejé todo lo que era el tabaco, el alcohol y todo eso, porque realmente a nivel físico no podía tolerarlo. O sea, vomitaba, olía a alguien que fumaba cerca y me daba el vómito. O sea, no podía, al alcohol también todo. Lo dije, dejé, yo, o sea, para el Andrés fue un amor tan grande que me dio Dios para ese bebé que yo lo dejé todo y empecé a cambiar mi vida. Obviamente fue una paliza, en Roma siempre, todo eso pasó en Roma. Entonces, claro, obviamente cuando después me encuentro sola, necesito ayuda porque Roma es carísima, no te puedes sola y con un bebé imposible, entonces me vuelvo para el monte, me vuelvo para el campo, hacia el norte de Italia, donde estaba mi papá y mi mamá, que me podían echar una mano. Ahí empiezo una vida muy solitaria entre la naturaleza y el cuidado del bebé, básicamente. Pero todavía la inquietud hacia lo espiritual no la tenía tan fuerte. O sea, ya como era tan ajetreada con el día a día que ya un poco se me fue. Pero siempre un vacío lo tenía, una inquietud, un vacío que siempre nunca me podía contestar. Entonces, bueno, después pasa muchas más cosas, pero básicamente eh, cuando con Mariano decidimos dejar el campo en Italia, en el Piemonte, que vivíamos un poco lejos de la zona de los Valdese, pero bueno, bastante cerca, decidimos dejar el Piemonte. Yo estaba esperando Mino, embarazada de más o menos 5 meses, y volver a Barcelona. Eh, Contra mi voluntad, porque yo decía, Barcelona, como ya había vivido y me había sentado fatal, yo ya me había vuelto al campo y dijo, es que Barcelona no.
porque había encontrado toda la crisis, la falta de trabajo, los pisos absurdos, perdón que me están llamando, había dicho como es Barcelona no lo podía entender, con un niño menos que menos. Pero bueno, la opción era Argentina o que habíamos puesto, entre Argentina y Australia, fíjate, yo siempre quise ir en lugares donde ya habla inglés, entonces yo apuntaba para Australia y Mariana dice, Argentina, olvídate que está fatal, Barcelona es más fácil porque ya hemos vivido ahí, tenemos algunos amigos, alguna es más fácil. Pues al final fuimos a Barcelona, yo no quería hacer nada, pero fuimos a Barcelona. Y cuando fuimos a Barcelona, nada más llegar, ni siquiera poner el pie, que Javi tenía el mensaje para darnos y empieza a dárselo a Mariano, que le tenía más confianza, porque yo lo conocía, pero no había tenido tiempo para hacer una amistad. Era muy amigo con Mariano, con lo cual Mariano, siendo mi esposo, para mí era una persona muy grata, pero no tenía yo mucha relación con Javi. Entonces, en un momento como que, bueno, Mariano era creyente, no practicante católico. Yo era atea, atea hasta la médula, atea hasta el punto, hasta aquel punto. Pero ¿qué pasa? Que quizás el Espíritu Santo me preparó el tema de la reforma pro salud, que bueno, sabemos que Javi siempre me decía, no es salvación por lechuga. Y yo claro, sabía que yo solo tenía la lechuga. Estaba totalmente frita. Dijo, madre mía, salvación por lechuga no hay, es por fe la salvación. Entonces, claro, yo decía, hay que hacer algo. Pero bueno, ¿qué pasa? Que solo teníamos la reforma pro salud, André tenía 10 años y Milo bebé de pecho, recién nacido. Y claro, Javi empieza a venir a casa muy a menudo, casi a diario, solo hablando del mensaje entero. 2031, todo, enterito, con toda de golpe, toda de una. Porque eso pasa cuando recién lo escuchamos, ¿no? Después no moderamos, pero al principio lo das todo así de golpe. Claro, yo quedé, este tipo está chalado, pero mal, ¿no? Al principio pensé, había algo que me parecía lógico, pero después me parecía demasiado, como una película. Dijo, se pasa el muchacho, hasta un cierto punto sí, pero después se pasa. ¿Qué pasa? Que Mariano como que, eh, claro, lo agarró, digamos, lo agarró más el mensaje, pero después él trabajaba mucho porque, claro, yo estaba con Mila en casa, entonces Barcelona para llegar a los gastos, él trabajaba muchísimo, Mariano, entonces la que más estaba en casa era yo y seguía bastante atea. Entonces Javi se dio cuenta y dijo, voy a por ella, sí o sí. Entonces se puso a darme, a trabajarme a mí con el mensaje, bastante duro. Y yo siempre lo digo, a veces cuando me quejo que no veo fruto, que doy el mensaje no hay manera, de una forma o de la otra, siempre recuerdo cuánta paciencia estuvo Javi conmigo, que era un hueso, no me paran de llamar, perdón, que era un hueso durísimo yo, porque mi prejuicio, mi ego, mi todo eran tan alta, aparte yo siempre había sido siempre leyendo tanto libro que me pensaba de sabérmela toda, como hice la universidad, no sabía nada de nada, de nada, o sea, cero. Entonces, claro, ya empezar por eso es complicado. Y luego, o sea, como, no sé cómo explicarlo, para mí el paso gordísimo de pasar de un ateísmo muy arraigado a creer en Dios ha sido como una un gran paso de fe, un gran paso de fe. Yo recuerdo el día que algo me hizo clic y dije, joder, o sea, Dios, o sea, entender la existencia de Dios, un ser infinito que puede haber creado todo eso, todos nosotros, que está ahí, que sí, que esa tierra es un lío, es una lucha, pero que hay un final, hay una salvación. O sea, ha sido como piel de gallina, dijo, es que yo toda mi vida, desde niña, todo, me he sentido, he estado siempre como un pez, o sea, no sé cómo, no me viene la palabra, afuera de lugar. En cualquier lado estaba, yo estaba fuera de lugar. No estaba bien ni con los hippies, ni con rockero. Pasé por lo músico, lo artista, lo intelectual, lo de izquierda, lo periodista. Me la probé todas y no había forma. O sea, siempre había algo que decía, acá no es, ahí tampoco. Y después, bueno, estuve mucho tiempo sola también, ¿no? Pero claro, cuando estás sola también dices, es que no llegan la respuesta. Tú estás con ese vacío gordo
busca respuesta, busca un sentido a la vida, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y nadie del mundo te puede dar la respuesta. Entonces, cuando empecé a oír, como dice la palabra, ¿no? Que oímos por fe y por palabra, a oír todo el mensaje de la boca de Javi fue realmente, tardé un tiempo, no fue un día para el otro, tardé bastante, lo acepté, pero a mí lo que me cortaba, si soy sincera, fue el 2031. ¿Por qué? Porque yo tenía un bebé en brazo, así de sencillo. O sea, a mí me cogía con el André de 10 años, no era lo mismo, pero yo tenía a Milo de meses, de pecho. Entonces yo miraba ese bebé, que sabes que los primeros años la mamá con el bebé somos una cosa sola, es puro amor, y dice, ¿cómo voy a poder ver el fin del mundo con ese bebé? No lo podía contemplar, era muy fuerte. Entonces, no es que lo rechazaba, pero no lo podía digerir. Eso era la parte del pastel demasiado amarga que no la podía tragar. Entonces abracé por fe bastante cosa el mensaje, pero al 2031 me daba como un poco de... Yo sabía, no sé cómo explicarte, como que a mí me vino mucha fe de repente. Yo sabía que era verdad, porque nunca dije esto, no es así. Sabía que era verdad, pero me ha costado mucho digerirlo, igual que el sábado. Pero el sábado porque no lo entendía. Bueno, es que muchas cosas al principio no la entendía, Claro, muchas cosas. es mucha información. Yo me pongo a pensar, por lo menos la gente que es algo creyente, algo, por lo menos que cree en Dios, pero digamos no en religión, tiene idea de la Biblia, pero una persona atea, me está pasando con una Sí. amiga, lo que tú me estás contando, yo espero que esta mi amiga lo escuche, porque exactamente lo que tú has dicho me lo ha dicho ella. No lo digiere, no lo entiende, o sea, que Es mucho de golpe. está buscando esa espiritualidad, pero me dice eso es que no entiendo. No me dice no creo, dice no entiendo, es su palabra. Y veo que contigo pasó lo mismo. Es duro, El tanta sábado, por información. ejemplo, digo, ¿y para qué? No lo entendía y tardé mucho a entenderlo, pero lo guardaba por fe. O sea, yo fíjate, empezaba a trabajar alguna chapuza que hacía para no dejar Milo, no tenía a nadie que me cuidase Milo, no lo quería dejar en la guardería en Barcelona porque estaba horrorizada. Entonces, ¿qué pasa? Que uno de mis primeros libros de Ellen White me lo prestó Javi, ¿no? Teníamos una Biblia en casa y dos libros de Ellen White. Uno fue el régimen de reforma pro salud, algo de régimen sobre alimenticio, ahora no recuerdo el título, que me gustó. Y el segundo fue Conducción del Niño, que fue una paliza para mí. Conducción del Niño me abrió en dos. O sea, como mamá, madre mía, pero me ayudó mucho. O sea, yo empecé ahí a arrodillarme, a orar para que Dios me guíe como madre, porque yo todo lo que pensaba que iba bien, no sabía. A mí siempre tanto me gustó la pedagogía, la psicología. Yo era la súper que hacía talleres con mis niños, creativo y esto, lo otro, lo deporte y todo. Y después dije, madre mía, lo he metido, o sea, en el mundo a tope. Empieza a ver la biblioteca de los niños, la mía, la música, todo. Entonces empecé a agarrar el cubo de la basura y a botar todo de casa, pero todo. Puertas dimensionales, empecé a ver la conferencia, Mariano me miraba asustada diciendo, che, flaca, ¿lo agarraste en serio? Dijo, sí, sí. O sea, yo cuando hice el clic que empecé a creer y empecé a ver conferencias, empecé a seguir, las conferencias miraba pocas al principio, te digo la verdad. Era más como el trato con Javi era casi diario, era más en directo. Todo Lo lo que que me te hablaba él, enseñaba, empezamos a lo hacer que creía. Claro. los estudios bíblicos con Javi fueron hermosos, largos. Yo después asistí a otro y lo nuestro eran el triplo de tiempo. O un estudio bíblico que te puede durar unas horas. Una hora, dos máximo. Con Javi tiramos más de tres y no sé. Claro, él no trabajaba, me parece, en esa Como Javi temporada. no habla, no habla Javi para nada. Y un conocimiento, y yo era como tenía, se me despertó una sed de conocimiento impresionante. Entonces yo le preguntaba y me apuntaba al cuadernito que todavía lo tengo, lo he transcribido en uno mejor. Tengo todos los apuntes de estudio bíblico, que a veces lo miro ahora, después de casi 8 años, y dijo, madre mía, lógico que no entendía nada. Había todo, y después, claro, como el que sabe, entrelaza los argumentos, como la Biblia, y te lo va mezclando y te coge y al final te lo entrelaza todo bien, pero tú estás ahí que dice, espera, espera, cálmate porque no, no me alcanza el tiempo esto ni para escribirlo, ni para volverlo a estudiar, ni para entenderlo. Entonces fue muchas cosas, al principio la creí por fe. Yo no soy una de aquella que necesita ver para creer. Lo de Roe White llegó después, me encantó, pero ya yo creía.
Lo del sábado lo entendí más tarde, lo de 2031 también lo entendí más tarde y no sé cómo explicarte. Una sorpresa muy grande porque no me esperaba en la vida jamás que podría haber hecho Dios ese milagro conmigo. Entonces muchas veces digo, si yo pude convertirme, cualquiera puede. O sea, esa ha sido mi idea siempre, porque yo estaba muy agarrada, que no existía nadie, muy agarrada, lo tenía fijo. Y todo mi alrededor era así. Entonces ya, ¿qué hago? Lo primero cuando me convierto. Empiezo a orar y leer la Biblia, la que tenía, y le escribí a Javi, me acuerdo, le escribí, Javi, creo que Dios existe. Y él me acuerdo que me dijo que los ángeles están, gloria a Dios, y los ángeles están haciendo fiesta, no sé qué, ¿no? Y me quedó como una emoción súper fuerte cuando el primer día que yo creo en Dios y me pongo a orar y abro la Biblia, me viene un sueño espantoso, súper fuerte, que yo no soy de tener sueño, pero ese sueño que me dio Dios fue fuerte. Entonces yo después me animé a contárselo a Javi, que en ese momento el pobre era mi todo, mi psicólogo, mi estudio bíblico, le tenía una lanza tremenda, yo Tu todo le en tengo uno, ¿no? mucho Tu para agradecer, mucho multiusos. para agradecer, sí, multiuso para todo. Y, y entonces me dijo, tengo muy buen amigo que le voy a pedir una mano a interpretar ese sueño y ya te digo algo, ¿no? Y yo digo, vale. Después viene con el sueño que cuenta el amigo y me hace la interpretación y dijo, "Uf, clavada". Entonces Dios me manda a salir de dos cosas que a mí me encantaban en ese momento, muy fuerte, importante en mi vida, y me manda a salir de las dos. Y yo te juro, no sé cómo explicarte, como cuando tú ya un poquito te lo ves venir que te toca dejar algo, porque había dejado todo yo. El mate que me encantaba, porque tú me enseñaba amarga, la música, los libros, los pendientes, la minifalda, o sea, lo boté todo así, bum, bum, bam, pero de pronto, claro, hacía unas cosas y cuando me lo veo, cuando empieza Javi a hablar, yo ya decía, ¿sé esto dónde termina? No quiero ir. Estaba como, no, no me saquen esto, pero te digo, como fui muy, yo no sé, yo cuando voy por algo, voy derechita, como una burra, ¿viste? Entonces tenía fe, creía en Dios, dijo, sea lo que Dios quiera, lo dejé, me costó, fue como sacarte esa cosa que tanto te han importado por mucho tiempo, que parecían hasta bonita y muy buena, pero que tienen un trastorno, te van quitando la verdad que Dios me iba dando a conocer de a poco. Te iban sacando la verdad. Entonces era o eso o la verdad. Uno era un curso que de hecho yo estaba absolutamente sin dinero, era un milagro que yo pudiera apuntarme a ese curso y encima quería cómo trabajar de él, me veía ya trabajando de él y fue una paliza. Era un curso de pedagogía Waldorf. No sé si lo conocen. Ya La sabes. pasé esa materia, fue dura, ¿eh? Porque igual Javi apareció para esos tiempos que estaba llevando, era un taller, me acuerdo, que me iban a dar. Impresionante. Cuando empieza, ellos estudian la creación, o sea, hacen un montón de talleres, ejercicios, o sea, tienen música, la música como cantan, eso canto gregoriano de piel de gallina. Nosotras cuando fuimos, íbamos en las afueras de Barcelona, yo llego al año casi, eran 3 años, ¿vale? Yo llego casi a terminar el año cuando me llega el mensaje, ¿no? Estoy a punto casi de finalizar el primer año, íbamos en las afueras de Barcelona, la escuela es toda en el verde de madera, todo estupendo. Éramos, no sé, 30, 40 personas adultas, todos educadores que queríamos trabajar de eso. Encima, los que trabajan en esta escuela tienen un dineral de sueldo, ya sabes, todo te llama. Dice, por Estos fin cursos nuevos, y estos cursos nuevos que siempre pagan más. salgo de la pobreza, encima hago bien, o sea, me lo veía todo fantástico, me parecía. Y te digo, 30 personas, te digo que cuando venía el profe de canto, no sabíamos cantar nosotras, nadie de nosotros, pero el tío era tan habilidoso que al final cantábamos bien. Pero acá lo canto gregoriano, eran como de piel de gallinas, ¿no? Nunca habíamos cantado esas cosas. Pues al final, cuando me hice esto, y mira, tengo ese testimonio curioso, que aún en ese aro de maravilloso, de la escuela como era, todo limpio, todo pulcro, todo de madera, todo en el verde, y la filosofía que ellos te dicen, te hablan de Cristo, te hablan de la creación y todo eso, parece una escuelita cristiana y opuesta en la metodología y todo, tú lo sabes, a la educación como es en una escuela pública, que es un desastre, ya lo sabemos, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Que eh, después, o sea, te das cuenta que hay un espiritismo impresionante. Yo cada vez que iba, se enfermaba mi niño, porque a veces era fin de semana el curso, fin de semana intensivo. Entonces a veces Mariano trabajaba, no tenía a quién dejarlo, me lo llevaba porque, bueno, como estábamos en el verde, ya no era invierno, había espacio para jugar, se la pasaban súper bien. Cada vez que me llevaba a mis hijos, terminaban o con fiebre, o con otitis, o con gastroenteritis, siempre con algo, siempre con algo, siempre con algo. Y fue dejar de ir, dejar de ir y dejaron de enfermar. Impresionante. Bueno, fueron dos cosas que dejaron de enfermar tan seguido mis hijos. Fue dejar de ir al curso de pedagogía Waldorf y dejar de usar homeopatía. Yo usaba muchísima remedio natural, homeopatía, y en un momento, claro, cuando una hermana me dice, mira que es espiritismo y me da a leer una cosa de Ellen White, etcétera, claro, yo me caigo de la silla otra vez, dijo, tío, es que si no le doy esto, claro, como el que usa homeopatía sabe que funciona muy bien, ¿no? Entonces dice, claro, es que si me sacas esto, ¿qué le doy? ¿No? Estaba como desesperada, pero te digo, como yo por fe lo iba dejando todo, aún sin entenderlo, lo dejé. Después leí cosas de Ellen White que me lo comprobaron, que ella dice que si nosotros aplicamos realmente una reforma de la salud cabal y con fe, como no necesitamos llegar a las drogas, o sea, tú te puedes, estamos hablando de enfermedades controlables, ¿no? Lógicamente, tú puedes controlarlo de otra forma. Ella habla de la terapia del agua, habla de cosas naturales, habla de cosas que todos tenemos en casa, en la huerta, o sea, hay medicina, pero es un paso más. Y lo hice, y fue impresionante. O sea, yo tenía a mis hijos que eran bastante sanos, gracias a Dios, pero tenían esa enfermedad cíclica, cíclica, siempre caían en lo mismo. Y fue dejar la homeopatía, dejar el curso ese, y no cayeron más. O sea, le venía una vez la otitis, lo cuidé con las cosas naturales, sin homeopatía, y no le vino más. En, no sé, 5 o 6 años, ya está. Milo lo mismo, o sea, todo así. Y fue para la gloria del Señor realmente. Otro paso de fe que quizá Él te agradece aún tú sin entenderlo. Y después la otra era un entrenamiento físico que yo hacía muy fuerte, que tú dices, pero así entrenar el deporte bueno. Y entrenaba como mucho y muy fuerte. Y también a nivel físico era muy bueno, pero tenía un trastorno espiritista que lo tuve que dejar, que la capoeira es esa, parece un arte marcial que le dicen que un baile que no se baila nada, eso que andan vestidos de blanco y se dan patada en el aire y van cabeza para abajo, que parecen locos de Brasil, pues eso ¿Tú también. hacías capoeira? ¿Tú hacías capoeira? Qué fuerte. Yo No digo hice qué todo. fuerte. No quiero demonizarle en plan, si no, no te veo, ¿sabes? Vaya haciendo Yo esos pasos. tampoco. Ahora que voy bueno, en el gimnasio te ofrecen estas cosas. Y yo decía, capoeira, ¿qué es capoeira? No es fácil, ¿eh? No es No, fácil. es una Es paliza. duro, es duro. Duro. Un entrenamiento de capoeira no hay quien la aguanta. A mí me gustaba eso, después lo que era el baile, no me gustaba. Me gustaba el entreno paliza. O sea, Eso, sudar, 10 eso horas. es. Aparte iba en bicicleta, me tenía que hacer en bicicleta toda Barcelona porque encontré un sitio que era súper barato, entonces me hice como un bono súper barato por 6 meses, media hora de bici tenía para ir para volver. Volví a casa que estaba hecha un toro. Ya me acuerdo que hago una caída tremenda en Barcelona con el patinete del André y caí de pie, cosa que dijo, si yo no entrenaba capoeira me hubiera matado. O sea, caigo, no sé, toda la rambla girada a mirarme y no, todo bien, gracias, estoy bien. Y me fui corriendo. Claro, Caída de capoeira, ¿eh? Satanás te da poder, Satanás te da poder, Claro, claro que claro. sí, claro que Después te sí. sientes también físicamente, pero a lo mismo tiempo lo que me daba cuenta que no me podían tocar, porque ellos dicen que van a brincar, ¿no? Que es jugar en portugués. Y entonces, ¿qué pasa? Que ni te pueden tocar, que todo es un juego de tocarte y tú de ataque-defensa, sin pegarte. Entonces, cuando me tocaba una amiga, yo ya tenía la patada preparada de reflejo, sin darme cuenta inconscientemente. Cuando me saltó la patada así, sin tocarla, ¿no? Dijo, ya lo dejo porque eso no puede ser. Pero bueno, fue para el sueño que me interpretó Javi que lo dejé, ese baile. Yo antes de eso hacía otro baile argentino que quizá peor, que no lo conoce nadie, no te pierdes nada. Pero siempre a mí me fascinó mucho el baile, siempre bailé muchísimo. Y para mí el baile fue como cuando yo dejo
el tema del alcohol, el tabaco, todo ese lado oscuro, me meto en el baile. Si a mi salida, mi terapia fue el baile. Como yo con el baile ya no necesitaba tomar, no necesitaba nada. Ya, Claro, ya no me importaba, me la saqué ese velo, adrenalina. ¿qué le importa? No me importaba ya lo que pensaba la gente de mí. Era, yo estaba bien bailando, era esa adrenalina que te daba una forma de droga natural, Esta entre comillas, porque adrenalina, la música te genera una adrenalina y hay sí. ciertos bailes, no sé qué baile estás hablando tú, pero yo también bailaba La mucho. murga argentina, son todo tambores, percusiones. Tienen algo que ver la murga, sí, Uh, tiene algo que ver, es tremendo también. Haces No te veo acrobacias, haces de tampoco con todo. eso. Una locura, no, una locura. Tremendo, tremendo, Si sí, llega sí. a ir más allá de lo que el físico puede hacer, porque cuando tú lo ves la primera vez, tanto la murga argentina como la capoeira brasileña, dice, jamás un cuerpo normal puede hacer esto. Pero sí que lo logras hacer y te sientes tan bien que rozas eso sentirte como Dios, que es fatal para nuestra mente. Y cuando te enteras de eso, claro, es que lo tienes que dejar sí o sí. Entonces lo dejé todo, lo dejé todo. Y encima me quedaba una cosita que era un trabajo que hacía solo el sábado. Había una feria vegana en Barcelona, como había un boom del veganismo, y yo en ese momento era vegana muy estricta, me puse a cocinar porque ganaba muy bien. Entonces solo la feria era en el sábado. El sábado yo iba a vender comida vegana y me hacía bastante dinero que no venían bien, ¿viste? Y ya yo iba con los folletos de Gran Engaño y eso, pero no terminaba de entender y no era al principio, no guardaba el sábado. Entonces también cuando entendí lo del sábado, dejé ese trabajo. Y lo bonito que yo, sin casi saber nada, con lo poquito estudio bíblico que me daba Javi, daba el testimonio a la gente, tanto porque imagínate, todos los compañeros de la feria, que eran un montón de gente, ¿por qué no vienes? Y le dije lo del sábado. Lo de la escuelita de pedagogía Waldorf, pero ¿por qué no vienes, tía? Y a todo le di el mensaje y todo me reían en la cara básicamente. Y capoeira también, porque te llama el maestre, se hace esa relación muy intensa con los compañeros como si tú vas a un gimnasio cada día y luego desaparece. La gente te llama, ¿no? Y te dice, oye, Sí, tía, ¿qué pasa? sí, sí, Yo le tanto. di el mensaje, le di el porqué a todos, ¿eh? A nadie le dije porque sí, a todo le di el porqué, porque me hice cristiana y por eso. Y nadie me lo entendió, me lo aceptó nadie. Y encima cuando empezamos hacemos lo que podemos. Después lo sucesivo fue ir a mi familia Italia a contarle el mensaje, porque siempre vamos a lo nuestro primero, a mi padre, a mi madre. Fue una paliza brutal, horrible. Lo típico, dijeron así, a ti se te fue la cabeza, no puede ser, es hace una secta tipo testigo de Jehová, pero no puede ser, pero ¿qué me está diciendo? Y mi madre, como sabía que Mariano era católico, le dio la culpa a Mariano. Dijo, ay, te convenció él, ¿qué pasó? Y dije, no, mamá, que no fue Mariano. Si Mariano quería leer la Biblia conmigo católica antes que Javi me dio el mensaje, yo nunca quise, nunca quise. A mí no me funcionó mi esposo dándome la palabra, no me funcionó, no lo lograba. Dios ¿Tu familia, sabía y me tenía que mandar otro de afuera. tu familia igual era tan atea como tú? Sí. ¿Sí? Siempre, siempre lo han sido. Por No, mi mucho tiempo. papá después se metió en la nueva era, pero después. Vale. Después se metió en el yoga, en la nueva era, y justo después mi papá se vuelve a casar con una mujer bastante más joven, que yo siempre tuve una muy buena relación con ella y Ujú. con toda, bueno, la novia precedente que estuve mi padre, que fueron muchísimas, y con esta, digamos, que fue la más que duró, ella era lo seguía muy, era muy metida en la nueva era. Entonces, también lo ayudó a él para meterse más, involucrarse más en la nueva era y hasta que mi padre en un momento me escuchó. Mi padre estuvo muchas veces, abrazó ese mensaje, muchas veces lo dejó. Se reunió también, si está Asun viéndome, le mando un abrazo gigante. Se reunió con nosotros en casa de Asun un sábado, porque todavía teníamos los grupetes nosotros en Barcelona. Después Está se bien. desarmó el grupo de Barcelona, empezamos a ir para Girona, porque Javi marchó. Fue todo muy así. Cuando Javi marchó, que emprendió su viaje, que bueno, por lo cierto paró muy cerca porque el Lérida encontró a Laura y ya no se fue. Parecía que se iba a ir a la otra punta de España y dice, estoy en Lérida. Yo digo, pero ¿qué pasa? Pensé que te iba y ahí quedó, pero bueno, se fue de Barcelona. Entonces Javi era un poco el que nos guiaba el grupo, porque en ese entonces estamos hablando de 2000.
15 o 14, 2016, 15, sí, sí. 14, Entonces 15. no había nada online, tienes que entender, nada, nada online, nada. Entonces, ¿qué pasa? Que los sábados cada uno hacía lo que podía. Nosotros cayó en primavera, verano en Barcelona, muy buen clima, entonces íbamos en parques para estar un poco en el verde y Javi era un poco el que guiaba nuestro grupete Barcelona. Y hasta que Javi estuvo guiando, los sábados eran preciosos y muy bien. ¿Qué pasa? Que Javi marchó y se desmadró el grupo porque quisieron agarrar el mando dos mujeres que después se desviaron del mensaje, fue toda peor. Y entonces cuando se desarma el grupo, con Mariano quedamos solo, hemos dicho, bueno, iremos lo de Víctor y Fanny y empezamos a ir a Girona. Claro, y ahí ya se reunía más con ellos, sí, ¿no? Muy bien, sí, sí, porque no quedó nada. En Barcelona quedamos solo yo, Mariano, con los niños pequeños y Asu. Ya lo demás se fueron todo, casi todo por la naturaleza de Cristo, alguno otro más tarde por el tercer Elías. Bueno, fue un poco, o sea, otro grupo también se desmadraron, el de Tenerife, que yo le tengo mucho cariño, sigo hablando con ellos, pero están todos separados, porque después se enfermó mi padre de un cáncer de colon bastante chungo, y cuando enfermó, como que aceptó el mensaje que él me había rechazado muchas veces. Entonces, cuando acepta el mensaje, está muy enfermo, yo sin dudarlo dijo, te voy a cuidar y mientras que te cuido, te leo la Biblia. Pues, claro. Pensé que Dios me había dado esa oportunidad, ¿no? Para eso. Entonces, sin pensarlo, cojo Milo, que era muy chiquito, y me voy a Italia. Eh, y ahí, bueno, pasa que un hermano nos da el contacto de una osteópata en el grupo de Tenerife, entonces mi papá decide hacer esa cura en vez que una convencional, porque sabemos que lo de la nueva era tiene muy desarrollado la historia que de la terapia alternativa. Entonces acompaño a mi padre a Tenerife y ahí veo que esa hermana que le está dando una pauta para curarse, le entra más el mensaje con ella que con mí. Ya sabe que lo de la familia a veces es más difícil. Funciona de Entonces otra yo digo, forma. Sí, 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 gloria a sí. Dios, gloria a Dios, que sea ella, que sea cualquiera, se le da el mensaje, en ese momento estaba el mensaje, parecía todo bien. Después, bueno, fue una lucha importante en la cual volvimos a Italia, yo volví para Asturias, después hubo otro viaje, nosotros fuimos dos veces a Tenerife y la segunda vez fue como muy chunga. Mi papá como era algo tan fuerte, era una lucha entre Satanás y Dios cada noche, cada noche. Mi padre hablaba con el uno y con el otro, nosotros ahí llorando y solo se calmaba la cosa cuando cantábamos himnos y yo no me puedo olvidar, o sea, era súper fuerte. Era la lucha en carne, en una enfermedad que le sufrió mucho y en un momento que parecía que él aceptaba, pero al final no aceptó porque él quería la sanación ya. O sea, él cuando aceptaba a Dios, pedía la sanación inmediata. Y como la Instantáneo. sanación no vino por su bien, porque si se hubiera sanado quizá hubiera vuelto en lo mismo, él ahí rechazó, se enfadó, pasó de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que después, bueno, cambió de idea, se fue a Italia, quiso ir a un hospital, quiso operarse, hacer todo lo que más convencional de hospital y le fue peor todavía. Fue impresionante, fue impresionante. A él ese cáncer en 6 meses, estaba hablando de un hombre joven que siempre tuvo mucha salud, se lo llevó, o sea, mi padre llegó a pesar 40 kilos, era un esqueleto. Yo me acuerdo que lo afeitaba, lo lavaba, era realmente Dios en ese momento te da una fortaleza porque si no hay cosa que no puede ver un padre así. Llegó a ser una cosa, un esqueleto con algo de piel pegada y volvió a la nueva era en el último tiempo. Entonces ahí fue muy lamentable porque tú oras mucho y ya en un momento ya me dijo, ya basta, con tu fe no me cuentes nada porque ya he decidido que no. Y se murió así. Así que bueno, mucha esperanza no tengo, pero bueno, mm, todo en enseñanza para nosotros. También el grupo de Tenerife, después esa mujer salió del mensaje y todo ahí también se desmadró. Entonces fue como, o sea, todo iba mal, pero Dios te da esa fortaleza para sustentar. Pero veías que todo los grupitos, había un zarandeo impresionante, hermanos que habían estado aquí en casa, que tú le abres la puerta como un hermano en la fe con mucho cariño y amor, también se giraron en contra del mensaje. Cuando llegó bien claro lo del tercer Elías, fue un desmadre en todos los grupos, en todo. Y todo me decía lo mismo. Y yo me cansé de defender porque todo me decía lo mismo. Me dice, pero que no hay que seguir un hombre, que te estás haciendo fanática de un hombre, que lo mismo, ya sabemos, ¿no? Lo que hay. Como no pueden atacar el mensaje, atacan al mensajero y así todo. Siempre lo mismo. Entonces, claro, llega un momento que tú dices, te cansas y dices, pero ¿qué 144.000? O sea, ni uno aquí queda.
Eh, es, esta etapa es dura. Yo me acuerdo que te conocí más o menos para esa temporada donde ya estabas, me acuerdo que estabas triste porque todos los grupos, me acuerdo que ya hablaba contigo y ¿Cuándo lo te de tu papá. conocí? ¿Cuándo te Mm, conocí? ¿Cuando yo venía de en la Tenerife o boda, no? Antes. en la boda, físicamente así de hola, en la boda de Javi y Laura. La boda de Javi y Laura. Ahí Claro, qué bonito. yo me bauticé, me Y acuerdo, con ahí me papá de conocieron todos. Ángel y Mauricio, ¿o no? Con Mauricio, me bauticé Con con Mauricio, Mauricio. el papá Mauricio del Ángel y tú. Qué y bonito, me lo papá, recuerdo. Sí, sí. Y Vilma también estaba, Vilma. Ay, Y Vilma. Y un chico más, que no me acuerdo su nombre, pero sí, él sí, no un chico estaba. joven, muy jovencito que se fue, Muy no lo jo- vimos más. Sí, sí, sí. y claro, yo ahí conocí pues un montón de amigos de Javi y Laura, porque la mayoría eran sus amigos, a mitad yo no conocía a nadie, me acuerdo. A nadie, solo a Laura. Qué fuerte, porque tengo la sensación que te conozco desde antes, porque tuvimos eso, que nuestros hijos, sin conocerse, a la que se vieron, empezaron a jugar, Sí, ¿te lo acuerdas? comenté para los que no están muy enterados, pero esta es la segunda parte de la primera historia para los que no han visto. El anterior viernes pasó el esposo de Gaia, que es Mariano, contándonos como la primera parte de, de esta historia donde Gaia está terminando. Y la verdad, has hablado de tantas cosas que no quiero acaparar solo mi parte, porque si yo empiezo a hablar no acabamos nunca, pero yo siempre lo digo, fue un placer conocerlos porque nuestros niños eran muy pequeñitos, tenían 3 añitos cuando se han conocido. Y se llevaron muy bien, se llevaron muy bien. Incluso me acuerdo esa vez que tiraron piedras a la piscina, ¿te acuerdas? Uh, que hubo que sacar toda la... Y era, hacía frío, era Hacía invierno, me frío, pareció. Mariano ahí en el frío. Pero bueno, era una situación, o sea, yo siempre lo digo y no me voy a cansar de repetir, los hermanos en estos encuentros, realmente esa sensación la que acabas de decir, es como si nos conociéramos de Toda años. la vida. Sí, Y mira, contigo he tenido puntuales situaciones de verte físicamente, porque después no nos vemos, pero siempre es el mismo cariño, ¿no? Asun sí, igual, me sí, pasó sí. con Asun lo Así mismo. igual. Asun le he visto 3 veces. Y las Sí. 3 veces es como No, si yo bueno, toda yo la vida lo hubiera visto a constantemente. Asun. No, Siempre, Yasun para mí siempre se lo digo como una mamá, la mamá que no puedo compartir con mi madre de sangre, la fe es con ella. Y a veces algunos nos veían en el encuentro y decían, madre, hija, porque tenía así el pelo un poco de sí, las dos sí, sí. despeinado. Y yo decía, las dos decíamos, nos mirábamos y decíamos, ojalá, madre, hija. No tuvimos esa suerte, pero mira, Dios de alguna manera te da persona. Yo el primer, justo cuando empiezo a ir más a escuchar la conferencia, lo conozco, a Víctor lo conozco por primera vez, Víctor y Fanny los conozco en el primer encuentro que se bautizó Asun. Y de ahí como que empezaron a hacer, tuvimos la bendición de hacer un año de encuentros cada 3 meses, de viernes a domingo en una casa rural. Y ahí donde conocimos el grupo, al principio éramos muy pocos, o sea, mucha gente que está ahora no estaban. Y ahí fue una gran bendición. O sea, los encuentros realmente, la convivencia, aparte de los sábados, pero tener la suerte de estar geográficamente cerca, crecer de una forma, los estudios bíblicos que se hacían, la charla entre, o sea, esas cosas realmente te dan una Sí, pila para después llevar toda tu carga de la semana y eso que eran increíbles. Yo me acuerdo a veces que llegábamos agobiados, nos pasaban de todo en Barcelona y era nada más llegar con los hermanos y ya se te olvidaba de todo y tú volvías realmente con otra cosa, el Espíritu de Dios cuando estás con un hermano en la fe de verdad, que eso realmente no tiene precio. Y después, bueno, como yo terminé de leer todos los libros que un poco Ellen White habla del hogar, hogar cristiano, curso del niño, mente, carácter y personalidad, que bueno, no es tan de hogar, pero tiene que ver con la psicología de la gente y todo eso. Yo me devoraba los libros de Ellen White. O sea, yo recuerdo que a más que Javi me daba los estudios bíblicos, a más que empezaba a leer los libros de Ellen White, me lo devoraba todos. Era como tengo que leer esto, esto no paraba. Entonces tenía una sed impresionante. Y lo que me impactó era el lenguaje de esa mujer. Era un lenguaje que yo, habiendo sido una lectora toda mi vida, porque yo tomé el amor a la lectura de niña y nunca lo dejé, pero, o sea, siempre he tenido mucha librería en casa, pero ujú. nunca había leído un lenguaje de ese tipo, nunca, porque jamás nada de Dios y cristiano. Y el lenguaje de esa mujer me impactó mucho y fue como una revolución muy fuerte, un cambio total de todo.
dijiste que tu primer libro que te leíste fue Conducción del Niño, ¿no? No, el segundo, el primero me lo prestó Javi. El que me prestó Javi a la mano fue el de régimen alimenticio, porque él Y sabía que como yo estaba con la comida saludable, dice, "A esto le va a entrar". Quizás sí, si hubiera sido el primero, conducción del niño, ay, 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 era un poco duro. El son, segundo, el tercero fue. son métodos que cada uno tiene que saber por dónde entrar ahí, ese huequito que te deja la persona. Son cosas que, esto quiero rescatar porque yo sé que muchos hermanos tienen miedo, ¿no? Cuando vas hablando con otros hermanos y dices, ¿cómo le explico para no meter la pata? Porque como tú has dicho bien, a veces tenemos la triste experiencia de botarlo todo y la persona nos mira un poco, ahora, ¿qué digo, no? Y tú dices, ¿sigo o ya la he embarrado, ¿sabes? No sé. Pero esto yo quisiera recalcar, no porque sea Javi, sino digo porque hay que buscar el punto débil de esa persona en el buen sentido, no lo lleven al malo. Para ¿Por poder, dónde entrar? hay, gracias a Dios hay un montón de temas que se han tocado en este ministerio y obviamente con los libros de Ellen White, pero busquen ese punto donde puedan entrar esa persona. Esta es una ciencia muy difícil, hermanos, lo estoy aprendiendo yo. Yo ahora mismo estoy enfrentándome a un montón de personas, así como tú dices, he empezado a tener más relación con más personas, porque aunque ustedes me ven aquí, yo soy una persona muy cerrada y dije, aquí no voy a conseguir a nadie, tengo que moverme. Pues me he apuntado a grupos pues, de estudio, ahora estoy estudiando este, el otro, más que por aprender, sino por conocer gente, para poder Claro. tener ese trato de darle un libro por lo menos. Y luego digo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pues es esto. Esta es la ciencia, porque están entrando personas que hemos venido por Javi, y me incluyo yo. Y Sí, nosotros oramos por ti, ¿eh? Oramos por ti sin conocerte. Bueno, me acuerdo, Javi dice que ya cuando Javi ya conoció a Laura, empezaron a venir a casa con Laura a pedir oración para la amiga de Laura, para Rocío, con los niños y y nosotros orando por ti sin conocerte. mira tú, cómo es Dios. Y funcionó, ¿eh? Las oraciones funcionaron, porque lo mío también fue fuerte, pero no voy a hablar de mí. Pero en ese momento dado, cuando la persona ya está un poquito abriéndose, cuando yo me acuerdo que Víctor dijo, hasta en la mirada le ves que está como que, a ver, decime algo que me llame Sí, la atención, ahí hay que buscar esto. ¿Y cómo puedes saber eso? Pues es nuestro estudio diario. sí, sí. Tenemos Y que saber luego de mucha todo, oración. culturalmente, de noticias, de historia, de educación, de comida, de ejercicio, de música. Tenemos que tener un abanico de opciones, hermanos. Y lo he Amén, estado amén. leyendo esta semana, porque a veces uno, es bonito que nos guste algún libro, por si a ti la reforma de ProSalud con los alimentos. A mí me encantó Conducción de Niño, fue por ahí que me agarró Javi, por mis hijos. Pero tenemos que abrir ese horizonte, o sea, no solo quedarnos con lo que nos gusta, porque nos va a tocar una persona muy diferente a nosotros que va a necesitar algo que nosotros no conocemos y Sí, tenemos que entrar claro. por ahí. Entonces, a ver si me explico y no me van a malinterpretar diciéndome que no hay que leer todo, sino hay que tener este abanico de Sí, opciones sí. para poder llegar a las personas. Y esto A pues ver, requiere Satanás, mucha ¿cómo lectura. es? Ahí quiero llegar, porque aquí mismo, con tu situación, yo que me estoy topando, te acabo de decir, mi mejor amiga está como tú. Quiere saber, pero no entiende ni pito lo que le estoy diciendo. O sea, es como que le hablar en chino. Cuando le hablo de lenguaje me mira con una cara de ¿quién? Pero si le hablo de noticias, no. De noticias es diferente. Y cada vez que hablamos de noticias veo que asiente, no me lo niega, pero me escucha. Cuando hablamos de lenguaje, siento que ya su mente se ha ido. Entonces, es importante porque voy a hacerte yo unas preguntitas que me he apuntado aquí antes de llegar a... ya vamos a ir a 10:15, ¿eh? Parece poquito, pero ¿En hemos serio? hablado. ¿Qué hora es? 10:15 vamos a entrar. Pero tranquila, hay este tiempo. Pero quiero aprovechar porque tu testimonio ha sido muy valioso, Gaia. Has hablado sobre dos temas que quiero yo tocar, porque hablaste de juventud y filosofía. Hay unas cosas que yo estoy viendo con los jóvenes. Muchos en la búsqueda de soledad, de depresión, entran al mundo de la filosofía. Y este es un gancho porque supuestamente están buscando la espiritualidad mediante la filosofía y un montón de... También ahora hay más métodos para meditar, entre comillas. No solamente yoga, reiki, es que ahora hay un montón, ya no me acuerdo todos los nombres, pero Instagram últimamente me está informando de eso, que yo no sabía. No es una herramienta que utilizo mucho, pero cada vez se está viendo que los buscadores de los jóvenes ya no es ni Google, es Instagram.
Y Instagram pues te Así da es. esto, pensamiento positivo, pensamiento para levantarte en la mañana, oraciones para alcanzar el éxito, etcétera. Y al final ves pues que todo es espiritismo, ¿no? Entonces yo quería que por favor, con tu experiencia, porque tú has pasado esto y tienes un hijo joven, ¿cómo reconducir a los jóvenes a Dios con estas cosas? Porque es importante, porque la mayoría busca esa espiritualidad y cae en las trampas de esto. ¿Cómo salir? ¿Cómo alertar de todo esto sin... Porque al final pareciera la Biblia misma, porque tú compartes muchas de estas meditaciones que duran Sí. 30 segundos en estos reels, ¿eh? No duran más. O TikToks, ya no sé cómo se llaman. Pero son como, mira, lee esto para la mañana para tener éxito todo el día, por decirlo así. Y al final, pues sabemos que es espiritismo. Bueno, yo que uno de los trucos que siempre escuché en hermanos, que me gustó siempre, es, porque nosotros siempre tendemos, claro, cuando tú llegas a la verdad, quieres darla así, inmediatamente. Y eso a veces no es, no es lo más que te conviene, digamos, no me sale ahora el término, perdón, tengo un macaco de idiomas en el cerebro, que a veces ni sé cómo hablo. Se entiende, tranquila, se Y entiende. básicamente, lo que creo que funciona es estimular a los jóvenes entonces con preguntas, no con respuestas. Porque es lo que hace la filosofía. Todo el tiempo son preguntas, pero no van a ningún lado, porque lo que hace la filosofía es que te deja toda la vida como eterno estudiante, eterna pregunta de una filosofía de hombre que nosotros sabemos que es trapo de inmundicia, pero ellos no lo saben. Entonces, ¿cómo hacemos? No le podemos entrar diciendo todo eso, olvídate, quémalo, vale para encender la estufa esos libros. No le puede entrar así. Yo creo que lo que vale hacerle preguntas. A mí personalmente no he tenido éxito dando el mensaje a muchas personas grandes, pero a los jóvenes raramente sí, incluso a niños a veces. A los niños me va muy bien y digo, gloria a Dios, porque les hago preguntas de cosas muy básicas. Por ejemplo, para ti, ¿por qué la semana tiene 7 días? Y oye, ¿y tú sabes por qué existe la luna y el sol? ¿Y por qué el sábado, el domingo? ¿Y por qué? O sea, cualquier cosa se te ocurra de la creación o de la cosa de Dios, hacerle preguntas. Y ellos como que flipan, porque ¿quién le Sí. preguntó por qué existen 7 días? ¿Por qué existe la luna, el sol y las estaciones? Y nadie, se quedan como... Entonces, claro, de a poco como las pregunta más a más y después cuando ellos ya cogen interés, pero no al primer día ni al segundo, al tercero, si le sabes que hay un libro que te da toda esta respuesta y ya están atrapadísimos, enganchados, dice, pero ¿cuál? ¿Cuál? Y me acuerdo, estaba con un niño y le dijo, la Biblia, y dice, no, tía, un niño de 8 años, súper inteligente, dice, a mí que me habían dicho que eran los malos, le habían dicho que eran los malos los de la Biblia. Y Jesús empieza a hablar de Jesús y dice, no, pero no era el malo de la película Jesús. Fíjate cómo estaba él, ¿no? Ya, con prejuicio. Pero sí, a ellos le encanta eso. Eso, tocarle los puntos débiles, hacerle preguntas, hacerlo razonar un poco, porque si no... Y ahora, bueno, tanto esa serie, esa película que realmente son interesantes también para ellos hacerlo reflexionar, porque es de lo que comen, es lo que nutren. Y yo ahí Claro. estoy flojísima, estoy flojísima. Recién estoy volviendo a mirar películas, en ese sentido estoy muy floja, o sea, estoy afuera, no sé ya la serie de eso, me quedé bastante atrás, pero es otra herramienta interesante porque ellos viven de eso, la mayoría de los jóvenes viven atrapados a redes sociales y películas y Series. series. Sí. Yo me Yo acuerdo sé, de mi compañera de trabajo en un momento de una oficina multinacional donde había gente de toda parte del mundo, porque ahí solo te cogían para saber idiomas, entonces éramos de todo lado del mundo. Hicimos buena amistad con las que estaban en el mismo, digamos, sector, y todas se miraban una serie en inglés que flipas. La pecadora era el título. Yo, te venían con eso, claro, ¿a tú qué vas? Que no tienes ni idea, ¿sabes? Y no me la miré, pero ahora lo haría, porque yo también fui muy tonta. Ahora lo haría para poderle decir algo, ¿sabes? es que, ¿ves? Hemos vuelto a lo que hace rato estaba yo, bueno, hablando, pues, estábamos comentando. Hay que tener, con esto no estamos fomentando a que se vean películas, y recalco mucho esto, a que pierdas el tiempo viendo series, o sea, las cosas a su tiempo y a su debida prioridad. Primero está un estudio personal tuyo, hay horas donde tienes que dedicarlas sí o sí 100% a tu crecimiento espiritual, tú y Dios. Y luego está los ratitos que puedes un poco desconectar, por decirlo así, entre comillas, y poder hacer este abanico de opciones para poder llegar, en este caso, a los jóvenes, ¿no?
Yo, la verdad, Totalmente. yo sí algo agradecí que siempre amé el cine, siempre amé las series y ahora para mí es la herramienta la más que tengo yo ahora. La que más puedo recurrir si en algún momento perdí mi tiempo, como digo, viendo tanta pelis, puedo utilizarlo eso. Y es más, audiovisualmente lo tengo en la cabeza, o sea, me amo, me encantaban las super mega producciones, esos efectos especiales, siempre me han encantado. Y está todo aquí en mi cabeza, lo he retenido. Entonces sé que una imagen vale más que 1000 palabras. Y lo utilizo ahora para todo lo que pueda, yo voy a bombardear de imágenes a todos los que pueda. Entonces, Claro. ese es el abanico para poder tener recursos más adelante, porque dése cuenta que los que estamos más a tiempo en el ministerio, ¿qué está entrando ahora más a los jóvenes? ¿Qué es lo que más está moviendo las masas? Son las redes, no hay otra. Y cada vez tenemos que prepararnos, los que vamos a seguir viviendo, porque solo Dios sabe, a que va a ser la única forma, quizás la última, de poder llegarles. Entonces, hay que tener estos recursos, obviamente, con las prioridades que se tienen que tener antes y luego, pues, Sí, recurrir. Tengo otra pregunta. ¿Qué les dirías a los ateos que están empezando con esto? Que estaban como tú. qué difícil. Porque aquí hay mucho ateo. Aquí hay, bueno, estoy hablando de un ateísmo, no un ateísmo de que antes creía y ahora ha dejado de creer, que era mi caso. Yo, por decirte, nací en familia católica cristiana, tenía idea de Dios y luego me volví atea. Eso sí fue. Una persona que nunca, o sea, aquí hay familias que nunca, para nada, la religión cero. Y ya son generaciones que directamente ni saben, con lo que ese niño te dijo, Jesús es el malo, por decirlo así, ¿no? Mm. Es ¿Qué? muy ¿Qué duro les en ese dirías? caso. Es muy, muy duro en ese caso. O sea, yo te digo, lo mío fue un milagro del Altísimo que lo mandó a Javi con una labor de su parte impresionante, porque yo no hubiera caído por video y eso porque yo no me metía a buscar videos. Yo cuando casi nunca usaba el ordenador, porque estaba muy liada, pero cuando usaba el ordenador era para poner una película y pasar el rato y olvidarme de los problemas. O sea, entonces realmente, para el que es realmente totalmente ateo, es complicado. Yo creo que ahí la labor la tenemos que hacer nosotros con muchísima oración, como que el Espíritu Santo lo vaya preparando y le vayan pasando cosas que le hagan abrir los ojos, porque es complicado. El que nunca ha creído en nada, o sea, realmente le tiene que llegar en algún momento dado algo, alguna puerta. Yo creo que todos sabemos que si uno tiene un corazón sincero, en algún momento hay, oye, hay tanta prueba, hay tantas facetas del mensaje que cuando alguien te cuenta, tú ves o algo, el que tiene un corazón sincero, aunque sea súper ateo, no puede negar esa existencia. ¿Cómo haces para cerrarte a esto? Yo, claro, te cierras con lo que no te vale, la nueva era, esto, lo otro, porque te enteras que no es verdad, pero cuando te llega la verdad, yo recuerdo que cuando Javi me decía, yo soy la verdad, el camino y la vida, me decía la palabra de Cristo, me leía la palabra, yo quedaba clavada en la silla como es una bomba. Cuando uno recibe por primera vez la palabra de Cristo, todavía tengo la piel de gallina. Es una bomba. O sea, sabemos que la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Nunca. Amén, es verdad, es verdad. Ya solamente en ciertos versículos puedes quedarte una hora. Bueno, ahora los que estudiamos, ¿no? Te das cuenta que cada versículo tiene ahí un poder enorme. Otra cosa, porque tú eres educador infantil y yo Bueno, también lo he sido. lo hice, trabajé de eso, pero Pero el título es... aunque no haya el cartón, como dicen aquí. El cartón lo Pero tengo de otra cosa que nunca hice. O sea, porque no sé si nos están viendo otras educadoras, otras maestras que tienen esta grandísima labor. Yo hasta que, bueno, si te soy sincera, yo lo estudié porque tenía que estudiar algo y me dijeron que era el trabajo más fácil para ser mamá. Nunca o sea, incluso yo el horario, te inocente, encaja el horario. era el horario y porque como tú tenía a mi hijo pequeñito, era un bebé y todavía Javi no había entrado en mi vida y no había desconectado todas las cosas, pero ahora que sabemos lo que sabemos, lo importante de la educación, del papel Sí. de las maestras, de las educadoras en este mundo, porque la verdad yo después de haber recibido el mensaje con Javi, mi vida fue yo siempre lo digo, cada clase nueva que me tocaba yo sufría por esas criaturas. Yo trabajaba con niños menores de 2 años y era entrar a la clase y decir, ¿cuántos de estos niños se van a salvar? ¿Cuántos?
porque ves lo que ves, ¿no? Y situaciones y familias, tú cuando ves un niño te das cuenta de la clase de familia que tiene. Hay niños nerviosos, hiperactivos, autismos, que huelen a tabaco desde las 7 de la mañana, sus pelitos huelen a tabaco. O sea, yo te voy a imaginar lo que ha estado comiendo y respirando esa criatura desde que despierta hasta que llega a la clasecita, o sea, situaciones miles. ¿Qué es lo más difícil de todo esto, llevar una responsabilidad con los niños? La palabra que a mí me entraron de conducción de niño es el capítulo final, que es hermoso, pero que ella dice que tenemos esa responsabilidad ante Dios, que en el tiempo del fin del juicio nos dirá qué has hecho con los hijos que te he donado. Claro, eso te entra como un palo tremendo. Entonces yo creo que como madre, mujeres que somos, la parte más dura es la abnegación, el sacrificio, porque a lo que nos llama Dios. Como madre sabemos que nos toca eso, sacrificarnos y abnegarnos todos los días, para esa tarea enorme que es la de educar a nuestros hijos a lo que es el Señor. Y como esposa, como todo, o sea, es una paliza. Primero, porque quizás nuestros esposos tampoco son un espejo de Cristo y todos somos imperfectos, entonces más difícil todavía. Y segundo, porque nuestros hijos, yo tengo dos hijos que se llevan 10 años, entonces la diferencia ha sido abismal para mí. A Andrea ahora le faltan pocos meses para los 18 y Milo tiene 8. Milo, gracias a Dios, nació con el mensaje y se nota muchísimo, muchísimo, sin portales dimensionales, sin música, sin esto, sin lo otro. Milo, me acuerdo que en Barcelona tenía una bañerita chiquitita y Milo con los muñequitos decía, te bautizan en nombre del Padre, Espíritu, y ni hablaba, Espíritu Santo, y lo bautizaba, porque todo lo que veía eran encuentros, eran Víctor bautizado, los Supremos bautizados, Santa Cena, y él lo que mamó es eso. Biblia, estudio bíblico, porque te digo que empecé que él tomaba pecho, y yo, Milo era muy apegado a mí, no se iba con nadie, lloraba con todos, era físicamente pegada a mí. Yo me pasaba los sábados clavada en la silla donde estaba con Milo en brazos. Entonces él mamó la palabra de pequeño y se nota muchísimo, muchísimo. André no, André fue el primero en la casa en aceptarlo, recuerdo, cuando Javi nos dio el mensaje, fue el primero en la casa. En un momento lo miro, me acuerdo un día, le dijo, André, ¿pero tú crees en Dios? ¿Creen eso? Me dijo, sí, claro, está claro lo que dice Javi, se no tiene, claro, los niños, fíjate cómo la tienen clara. Fue el primero en la casa, dijo, está clarísimo, cuando a nosotros nos Tenía costó un poco más. 10, 11 años. Sí, Qué sí. fuerte, mira tú. Sí. Se gastó, mira que a André, o sea, bien le interesaba el dinero, se gastó todos sus ahorros, que eran 50 euros, para comprarse su primera Biblia, que me lo recuerdo yo como fuera ayer. Fuimos a la librería esa ABBA Protestante Barcelona, todavía la tenemos la Biblia, que por cierto ahora la tiene con un poco de polvo encima, de letra grande, preciosa. Fíjate, rompió su hucha y se fue a comprar la Biblia de lo mejor, dorada, con todo. Qué lindo, era muy lindo. El Andrés lo creyó a lleno, sí, sí, a Bueno, lleno. la semilla está ahí y eso nunca Pero se va no a es lo olvidar. mismo que se lo des a esa edad que se lo des desde la cuna. Yo veo la diferencia porque es inmensa y a mí me interesó muchísimo todo el tema de la educación justamente para los hijos. Justamente dejamos Barcelona para venirnos al campo, estamos aquí en Asturias, porque el Guay también te dice que deja criarlo en la ciudad en el último tiempo, como ponerle la mano en Satanás. Y justamente tenía que empezar instituto en Barcelona y los niños, los chicos de instituto te daban pánico porque ya se drogaban, o sea, ya eran como desmadre total y como la puerta de tu casa está, o sea, él nada más al salir solo tenía acceso a todo, me entró mucho miedo. Entonces ahí le dije a Mariano hay que irse para el campo, pero a la de ya. Y quizás fue un poco apurada la ida, fue hecha un poco a lo salvaje, sin dinero, sin recursos, sin pensarlo. Buscamos mucho de quedarnos en Cataluña, presupuesto, para estar cerca de los hermanos. Buscamos muchísimo Cataluña, Dios sabe, hemos estado unos años orando y buscando Cataluña y no había manera. No había manera de encontrar nada, era todo carísimo y no llegaban los bolsillos. Y al final fue como un poco casual, Asturias. Pero claro, cuando te enteras que te vas a 1000 kilómetros de lejos, y claro, venimos con una fe, yo recuerdo que era repartir libros y la palabra a todos los vecinos y tal. Cuando te encuentras que estás en una aldea, en medio de la nada, los vecinos son ultracatólicos y tienen todos 70 años para arriba y te miran como pobre loca y dices, ups, puede ser que no sea tan fácil hacer, dar la palabra. En 2 días ahí ya te enteras de lo que hay, ¿no? Y vas pagando la consecuencia de las decisiones tomadas así a lo rápido.
Mira, has tocado otro tema, ¿ves? Es que realmente Gaia, tu testimonio está haciendo. Dios es bueno realmente. Las salidas al campo, que también lo tocamos mucho. Yo quiero, hermanitos y hermanas, por favor, no me tomen a mal. Las decisiones que se tomen al campo jamás van a ser, por decirlo así, cosas precipitadas del momento. Tiene que ser un proyecto muy bien pensado. No todos están preparados para el campo. Esto yo no lo sabía, porque yo también hubo un tiempo que me desesperé y yo ya iba a agarrar maletas para irme a Bolivia, porque yo decía, aquí en España no voy a conseguir campo, me tengo que ir al campo más barato de allá. Claro. Por lo mismo, por el mismo terror que te entró a ti, me entró a mí como mamá, me entró. Dije, yo quiero darle una vida lo más natural a mis hijos. Nuestra solución humana, por decirlo así. Nuestra solución humana, porque es lo que primero vemos y decimos, pues esto es lo más fácil y, bueno, lo más fácil, lo más que podemos hacer. Pero hay situaciones como esta. Bueno, en tu caso, gracias a Dios se pudo reconducir un poco, porque ¿cuántos años llevan allá en Llevamos Asturias? 5 años, pero realmente yo no sé cómo explicarte. He tenido tanto testimonio en esos tiempos de la gente del grupo Hermanos en la Fe, eh, que no me malinterpreten, que, pero que han hecho como una idolatría de la manera de vivir, ¿sabes? Un poco a lo estilo 12 Tribu. Y esto es muy, muy heavy, ¿sabes? Es muy heavy. Y nos ha pasado a todos, todo que me entra en ese mensaje, hemos sido extremistas, porque de golpe dice, tenemos la reforma pro salud, tenemos la palabra de Dios, tenemos el 2031, tenemos el ministerio correcto, ahora tenemos el campo y ya está, la tenemos toda y te acomodas a eso. Y no es Salvados, así. ya estamos salvados, ya estamos salvados. Dios te Yo, abre los ojos y claro, caes y ves otra vez, ahora el zarandeo es tremendo, ¿no? Y ves otra vez el barro que tienes, los pecados que tienes y como dice Leway, cuanto más te acerca, más te parece que está lejos y dice, madre mía, no llego al 2031, no llego al 2023. O sea, te sale más basura y más basura y más basura según vas avanzando, adelantándolo, sí. pero es impresionante. Y yo veo que toda la gente que está en el campo, lamentablemente, no todo, no me no dijo todo, pero la mayoría tiene una soberbia que da un poco de miedo, porque a veces veo juicio, mucho juicio, sabemos que los adventistas tenemos el dedo fácil y el juicio es tremendo. Yo me acuerdo que una vez había pasado aquí mucha gente que después salió del mensaje que fueron tremendos, no hicieron mucho daño y yo llegué a un punto llorando que le decía, Mariana, aquí no quiero ni más un adventista, no quiero más adventista en casa. Porque claro, hay gente que te ve el contacto en la web, por ahí te llamaba, venía, tú no lo conocías, Diego hermanos que no conoces, no los Claro, hermanos pero de verdad, es un lo placer, lo recibes, recibes claro, y claro. luego te la lían, pero de forma incontable. Y un poco eso, y con esa soberbia y juzgar la gente que está en la ciudad, diciendo, ay, este todavía está en el piso, pero tú qué sabes, tú qué sabes, porque sabemos que a cada uno de nosotros nos va a tomar en momentos diferentes. Y aparte que si todos fuéramos para el campo como estamos nosotros, que estamos bastante aislados, ¿a quién le das el mensaje? A la lechuga. Entonces yo llegué en un momento aquí en Asturias, yo llegué, como le hacía escuelita Milo en casa, llegué a un punto que lo apunté al cole a Milo porque a mí me vino, o sea, muy difícil, me vino todo encima muy fuerte. La labor de una madre que enseña la Biblia en casa es grandiosa, pero otra cosa es hacerla en una región nueva, que no conoces a nadie, sin dinero, como ha sido mi caso, y muchas otras cosas que te van llegando toda de golpe. Conmigo pudo, o sea, gracias a Dios nunca dejé la fe, no lo dudé en ningún momento, pero dudé de lo que yo a mi manera quería hacer, me olvidé de realmente de pedir la ayuda de Cristo, de verdad quise hacerlo todo a mi manera, o sea, en plan, toca hacer esto lo voy a hacer como buen estudiante, pero me salió fatal. Entonces yo me aislé de una forma, aparte a mí me gusta mucho la gente, pero también me gusta muchísimo estar sola, tengo esa cosa un poco de oso solitario, entonces claro, se me potencia en el campo y ahí dije, no puede ser. Empecé a buscar trabajo otra vez, a apuntarme al colegio y gracias a Dios me dio una salida laboral y Respiraste un poco más, claro. empiezas a conectar, das el mensaje a otra persona, te cambia la vida. Ahora, que sí es importantísimo, yo estoy contenta porque, digamos, hicimos la labor con Milo de estar muy presente los primeros 7 años. Ahora ya tiene 8, es distinto. O sea, para mí es importantísimo. Yo esto no lo hubiera hecho con Milo bebé, nunca.
de dejarlo todo el día a no sé quién. O sea, es fundamental estar cuando el niño bebé chiquitito, los primeros 5 o 7 años, sabemos la importancia cuando formas el niño. Pero luego sí que quizás depende cada una, ¿eh? A lo mejor hay mujeres que están encantadas de la vida haciendo esto. Yo llegué a un punto de agobio tal que tuve que volver a salir porque si no me veía que era totalmente inútil como obrera, totalmente inútil. Dijo, yo nada más estoy para mis hijos y no conozco a nadie. Aquí la gente del pueblo no sabía ni qué cara tenía, porque al bar no iba, al costo tampoco, a la fiesta de pueblo tampoco, al otro tampoco, y la gente empezaba a hablar mal de mí. Fíjate que se enteró Mariano que Mariano sí trabajaba y tenía más sociabilidad y hablaban ya mal de mí sin conocerme. Me dice, tú mira qué bueno. Lo La que único nunca que sale en sale. la casa no sale, ¿no? Esa, la italiana es rara, ¿no? Imagínate. Claro, tenemos que la gente nos vea, nos conozca y hacernos un poco a la gente para que vean que tampoco somos bichos muy, muy raros. Claro, Y ahí, que pasa de un extremo al otro, de ir con el velo, la falda larga y todo así, que hoy en el 2022 no vale, a acercarte demasiado al mundo, ¿no? O sea, es sutil el equilibrio, ¿no? Que siempre le pido a Dios que nos ayude a estar centrado y que sea su voluntad, porque nosotros fácilmente nos vamos para la derecha o la izquierda, decir, bueno, vuelvo con lo del mundo y te vas menguando, que los discursos sabemos lo que son, no son edificantes y parece, pero no es fácil tampoco estar solo rodeado de gente del mundo, no es fácil, todo te va influyendo de vez en. O sea, es más fácil que la influencia mala te coja que no tú de a la buena de alguna forma. Se ve con los niños, con nosotros, con todo, ¿no? Eh, bueno, en nuestro caso, porque aquí, digamos, nadie aceptó el mensaje, entonces uno sigue solo como familia y si tenemos amigos y todo lo que quiera, ya le hemos contado, no quieren saber nada, entonces algunos tengo que me hacen preguntas, pero la mayoría no. Entonces, bueno, pero te respetan y te dicen, ah, tú el sábado, ah, no, el sábado ya sé que no te puedo ver, pero bueno. Pero después ven cosas, como ahora vamos solo con la noticia, la profecía, que es lo único que funciona ahora, entonces empiezan a ver cosas que por ahí te abren el oído. Lo del coronavirus fue muy bueno, todo lo que está ahora en la guerra, son cosas que realmente han sido todas muy buenas porque uno lo ha ido, gracias a aprovecho Dios, que avisando antes de eso. Y hubo gente, incluso mi madre, diciéndome, oh, todo lo que me contaba se está cumpliendo. Y yo, gloria a Dios. Y ahí pensé que había otra oportunidad y nada. Otra vez me dijo, bueno, 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 no te pase, ya no me cuente nada, que ya demasiado. Pero algo la movió, algo. bueno, los acontecimientos que ahora vienen quizás muevan a más personas que aún se están resistiendo a dar el paso, ¿no? Ya. Mira, pues digo, es muy importante. Yo creo que si nos dieran un euro por cada vez que decimos equilibrio, ya estaríamos con 1 millón, pero el equilibrio es la base de todo esto. Sí que es una parte importante, los que puedan y quizás vivan en ciudad, de tener un tiempo de poder ir a hacer unos días al campo o una caminata a la montaña, háganlo más si hay niños. Yo he aprendido ahora, no sabía, porque esto tú dices, la escuela de una mamá es, no sabes muchas cosas, pero explicarles muchas situaciones bíblicas solo enseñándole pues la naturaleza. Yo nunca había hecho esto, jamás. Es más, lo veía absurdo, como parar en cada ratito, en cada rincón y mirar, o sea, yo decía, pero ¿para qué? Era caminar y por caminar. Pero hacer paradas con las hormigas se aprende mucho. Se aprende mucho con las hormigas, con un bichito, con cosas que son insignificantes, pero a la vista de un niño es increíble. Yo al Yago le tuve una historia ahí con las hormigas que estuvimos 2 horas mirando hormigas y era increíble y no se cansaba. Entonces son situaciones de estas que hay recursos que los padres deben que utilizar, los que no vivimos en el campo, digo, de poder ir por siempre a un lugar verde para poder aprovechar. Y ahora, respecto a lo que tú decías, y con esto me quiero quedar, porque realmente lo del campo lo hemos tocado mucho, pero entienda muy bien que la gente que se ha ido al campo, si han podido hacerlo y han podido más o menos llevarlo muy bien, pero no se olviden que la obra no acaba ahí. Ir al campo es una parte para ayudarte, para que tu carácter quizás se modere, para que tus hijos tengan un poco más, pero la obra sigue. O sea, la obra no acaba yéndose al campo y ya está, porque es lo que tú dices, ¿a quién vamos a dar el mensaje? A las 4 hortalizas que están ahí, a las 4 personas que es pensar esto, ¿no? O sea, el mensaje tiene que ser siempre nuestro punto de movernos, de dónde vamos a vivir, de dónde vamos a hacer esto. Siempre tiene,
Ahora las decisiones van a ser por eso, ni siquiera va a ser dónde vamos a ganar más dinero, porque la situación no va a ser en ningún lugar para ganar dinero, a lo menos los del pueblo de Dios, quizás las otras personas sí, pero nosotros no vamos a ganar dinero, a menos que nos saquemos la lotería todos a la vez, pero no creo que eso pase. Pero las decisiones y los pasos que demos ahora siempre que sean en visión a eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer por la obra donde estamos yendo a vivir? Y Sí, sí, quizás sí. muchos de nosotros no va a ser el campo. No hay que descartar esa opción, el que pueda hacerlo adelante, el que no, pues intente siempre los ratitos que pueda. Y si hay niños más, de poder dar estos mini paseos, como digo yo, hacia el lado más natural que tenga de donde vivan y aprovechar lo que Dios nos ha dado, ¿no? ¿Qué es eso? Y ya Sí, para finalizar, definitivamente. dime. Ah, perdón, no, no, que te interrumpí. Sigue. No, no, si quieres acaba esto porque te voy a ir a otra pregunta ya para finalizar. No, que sobre todo acordarnos que parece una tontería, o sea, tontería no, parece que siempre lo hemos repetido, pero uno se olvida realmente de meterse a diario en las manos de Dios, que muchas veces creemos hacerlo, pero no lo hacemos. No lo hacemos, siempre tomamos el mando y cuando hacemos esto, ahí nos equivocamos. Entonces, realmente es una lección que no paramos de aprender nunca. Estar realmente en la mano del Señor y no en la nuestra. Eso es el todo, creo, que tenemos que aprender a obedecer. Es el todo, realmente. Es verdad. Y nunca vamos a dejar de aprender. A lo menos las mamás que nos toca esta doble faena de mamá, mamá. Los que no son mamás no pasa nada, pero quizás la otra vez hablábamos con Pedro, yo siempre le digo, a muchos les va a tocar tener hijos espirituales, que van a tener que criar a otros niños que no son suyos, de familiares, de tíos, de amigos, de primos, sobrinos, etcétera. Entiendan que la mente de un niño hay que despertarla, siempre, con lo mínimo, con lo mucho que tengamos y está en nuestras manos que esas criaturas se salven, así que, y con la ayuda de Dios, como tú dijiste muy bien. Y ya para finalizar, porque tengo un montón de preguntas, ¿eh? También a ti te voy a enseñar mi cuaderno, pero vamos a ir con lo más importante, que yo creo que esto sí que es una bonita noticia, pese a, mira, yo como siempre digo, ¿no? Dios te hace pasar unas etapas, así como lo que nos has contado, y a todos los hermanos, pero si realmente conoce nuestro corazón, conoce nuestros sentimientos, nuestras intenciones y sabe muy bien para qué le estamos sirviendo ahora mismo, ¿no? Solo Dios sabe si aguantaremos hasta el final o no, pero se viene el viaje a Italia. Tú nos Ah, has hablado de sí. Italia. Esta es una bonita noticia. Entonces tú nos has hablado de Italia, de una parte muy triste de Italia, que te has tenido que mover como mochilera, no sé si lo digo mal, por todo el lado de Italia. Te has ido a África, nos has contado que te has ido a África. Has pasado, mira, depresiones que solo Dios sabe que Él te ha ayudado, aunque no creías en Él. No sé si hay preguntas aquí, pero bueno, voy a acabar con esta. ¿Cómo se viene el plan de viaje? Bueno, no sé qué decir, viaje valdense al Piemonte, Italia. Una italiana que vuelve a su tierra. Esto no es cosa más bonita que volver a tu tierra, la verdad. Todos los que vivimos fuera, es un regalazo volver a tu país. Y ahora con Doble, doble bendición. doble regalo porque ahora va al Ministerio de Italia y los acompaño. Salimos el Esta. viernes. Doble bendición. Salen este viernes que viene, ¿verdad? Este viernes vamos con todo el ministerio, sí, a hacer bastantes ciudades, vamos a tocar por un Por eso me documental. interesaba para previo viaje, porque después quizás te haga otras preguntas después del viaje. Tengas muchas cosas que nos vas a contar, no aquí, sino ya allá en Girona, para que te acuerdes de esto de ahora, cómo se viene esto, ¿no? ¿Qué expectativas? ¿Cómo te sientes? Y mira cómo es Dios tan bendito que pese a todo, cómo te va a bendecir ahora con este viaje, ¿no? Yo realmente me he sentido, estaba diciendo una palabra muy fea, pero, o sea, para nada merecedora de la bendición que Dios me estaba dando, pues llegaba como en un momento eh, que justamente yo no estaba como muy fervente en los estudios y me llega esto, ¡pum! Y una pálida, o sea, me llega esto y yo sin dudarlo, cuando me hace el llamado Víctor y me dice que hay un hermano, que es nuestro querido hermano Eric, que quería financiar un viaje a los valdenses y se sabía de alguien que estaba dispuesto, bla, bla, bla. Y justo Víctor, que sabemos que ha guiado en gran manera, antes, unos meses antes, me estuvo proponiendo de traducir, se le dio la inquietud de traducir los valdenses, las conferencias de los valdenses. Entonces yo empiezo
a traducir la conferencia de los valdenses. Todos me habéis ayudado en el proceso porque llevaba mucho. Yo una vez sabía manejar el ordenador, pero la había dejado hace rato, entonces fue volver a entenderlo. Mi ordenador era viejo, fatal, no había para otro, o sea, fue todo eh, así, todo. Nos ayudasteis mucho. Entonces fue empezar a traducir la primera conferencia de los valdenses que le llega ese llamado de Erika a Víctor para ver si hay alguien dispuesto a ir ahí a dar todo ese material que tenemos para. Y claro, Hay una yo profecía de los valdenses que les va a muy llegar. importante. Entonces, sin pensarlo, dije, sí, voy. Después lo pensé y dije, ¡qué responsabilidad! Después empecé a temblar y decir, ¡uy, qué desastre! Que me siento realmente con un privilegio y una responsabilidad muy grande, no porque nosotros no somos nada, ya sabemos que Dios, como pone nosotros, si nosotros no hacemos la labor, no quite, pone otro, no hay problema. Pero el tema de querer, todo lo que uno ha ido orando estos años, siempre yo me sentía tan inútil que siempre dije, Dios, hazme, o sea, tu voluntad conmigo, ponme a lo que tú quieras, a lo que tú veas, porque yo todavía no me enteré que don tengo lo que tengo que hacer, porque me parece que me involucré tanto con mi familia que me parece que me faltaba esa parte de afuera y siempre se me dio mal de dar el mensaje, todo fatal. Y cuanto más tenía buenas intenciones y además muchos hermanos que estuvieran cerca mío, que después se fueron y todos me hacían la misma crítica a todos, que hablo muy dura, que soy muy dura, que hablo muy eh, con fuerza y toda esa, no, no, yo no tengo esa dulzura en el labio de, hola hermanito mío, buena, no la he tenido nunca, ¿viste? Entonces la crítica ha sido siempre la misma, ¿no? Y yo queriéndole a los hermanos, queriéndole hacer el bien, siempre me decían, tú fatal, no tienes, me han dicho, no tienes el amor de todo. Entonces, claro, uno se lo termina creyendo, ¿no? Es decir, a ver si Dios me ayuda a limpiar esa parte del carácter. Y después apareció todo lo del tercer Elías, que esa voz vehemente, que su pueblo también tiene esa voz vehemente, porque cuando tú defiendes la verdad, no la defiendes. Bueno, mi querido, no la defiendes así, la defiende acá con voz en cuello y la defiende bien. No es que me quiera justificar de que tengo un carácter que hay que trabajarlo mucho como todos, pero cuando o Equilibrio, sea, siempre el equilibrio. la verdad, no te la puedo dar a medias. Si me haces una pregunta o me dices, o sea, tampoco puedo endulzar lo que hay es lo que hay, gusto o no guste, como dice siempre Víctor, ¿no? Entonces, claro, cuando a la gente no le gusta algo que tú le dices, se la toma con cosas personales. Entonces, bueno, más allá de eso, los valdenses ha sido una bendición increíble, grandísima. Y hay mucho para terminar de hacer, porque terminé con los libritos, porque la idea es ir con 4 libros del ministerio y las 10 conferencias de los valdenses, más la otra que hizo Fanny, resumida, que es muy buena también. Entonces, claro, es un trabajo que solo el que hace sabe que es Es duro. bastante, es Lleva duro, sus es horas, largo, sus lleva su horas. tiempo. Aunque Es parezca largo. 3 minutos, hay horas de trabajo en esos 3 minutos. Sí, sí. No somos traductores oficiales, los idiomas son muy parecidos, el castellano al italiano no es un inglés castellano, cuando son parecidos es más fácil poner las patas y entonces pero bueno, Dios te ayuda, pero hay que ponerse realmente en la mano de Él y es una gran, gran bendición, entonces la idea es ir una semana. Se pensaba ir en septiembre, pero al principio Eric quería dar los audios de la conferencia a unos profesionales, al final como que cambió de idea y dice, ¿qué te parece si dejamos la misma voz que la voz de André, mi hijo? Y porque claro, mi voz con la de Víctor no pegaba muy bien, entonces lo hace él y yo antes le hago toda la traducción, entonces lo que hace lee y sobre su voz, porque André también está muy españolizado, hay cosas del italiano que se le van olvidando, pero Claro, todavía lee tantos bien y lo años puede. aquí. Claro, claro que sí. Y yo le tengo que preparar la traducción, pero él presta la voz, como fuera un doblaje, un actor. Entonces pone la voz y después la pegamos a Víctor. Entonces, claro, cuando se añadió eso de hacer nosotros también la restante conferencia, entonces hemos visto que nos llegábamos a septiembre. Todos teníamos ganas, era como, vamos ya, pero vamos, ¿con qué vamos? Y decíamos, ¿con qué vamos? Vamos solo con los libros y no sé, y después
¿qué le dejas a la gente? Oye, espera que ya lo haremos, ya lo subiremos, ya. Sí, claro, con la calma, ¿sabes? Los proyectos siempre cuando arrancan son un poco, hay que ir perfeccionándolo. Entonces, cuando se definió bien lo que íbamos a hacer, hemos visto de hacerlo más para la primavera. Estábamos pensando en mayo, ya prontamente vamos a comprar los pasajes. Y la grata noticia es que nos contactó Gianfranco, nuestro querido hermano de Italia, y va a querer venir a ayudarnos. Que hace también traducciones, ¿verdad, Gianfranco? Hace Hace tiempo. muchísimo. El primero que empezó y nunca lo dejó, es realmente un gran trabajador de la obra, que él es el más antiguo, creo que se ha puesto a traducir al italiano. Gianfranco es de Uruguay, pero lleva en Italia muchísimos años. Entonces él tiene su canal en Italia con toda la conferencia, lleva muchos años, tiene mucho material. Y entonces él, cuando sintió que Víctor daba el anuncio, que por cierto casi me caigo de la silla cuando Víctor da el anuncio en los Valdenses, ya lo hizo público. Claro, la gente me empezó a escribir, ¿no? Yo, Y al final, Gianfranco, como yo, el mensaje de Víctor vino súper bien porque nos llamó y nos dijo que quería, si era posible, ayudar. Entonces le dije, en gran manera, eres bienvenidos. Y entonces vamos a ir los 5, digamos. Mira, yo igual, bueno, yo siempre me alegro cuando hay un viaje, aunque yo no vaya, como quien dice, ¿no? Porque sabes muy bien que ningún viaje que se da en este ministerio es Por por nada. pasear, por decirlo así. Son viajes muy bendecidos, como siempre cuando cuentan las experiencias, son cosas que no te imaginas nunca. Pero este le tengo un cariño especial porque a mí, si te soy sincera, la historia de los valdenses fue algo que me marcó mucho. Cuando leí el capítulo entero, cuando fueron la primera vez al Piamonte, allá, el primer viaje que hicieron, Sí, yo no dejaba de llorar. Yo tengo claro esas imágenes que tengo de esas historias, las escuelitas y todo lo que lleva detrás de esto. Y como mamá, a mí eso me creo quebró. que O todo. sea, no sé si alguien pueda decir, ay, a mí no me ha hecho nada la historia de los valdeses, pero es una historia muy dura, pero con una Sí. enseñanza, y más ahora con el último culto que hizo Fanny, que Fanny nos está dando donde Muy bueno, sí. muy Y ese viaje relacionado. yo lo recuerdo como fuera ayer, porque claro, que tenía una gana de ir yo impresionante, pero no pude, por problema económico no pude, pero lo viví como si estuviera ahí, y además esa montaña la conozco, yo me crié teníamos una casita de montaña parecida, los Alpes, yo me crié ahí en los Alpes italianos, entonces es realmente... La historia de los valdenses creo que a todos los padres nos toca, ¿no? Eso de preparar a tus hijos para morir, incluso, ¿no? Nadie de nosotros lo hace y ahí fue como empezar a hacerlo. Yo empecé a hablar a mis hijos de eso. Chicos, tenemos que pensar que hay que prepararse a dar la vida para esto, para Mira, después tener la vida qué eterna. Pero hay que casualidad. estar dispuesto aquí a dejarlo todo, incluso la vida. O sea, lo valdense, la labor que hicieron es impresionante, impresionante. Me pasó lo mismo. Fue la primera vez después de los valdeses que me vi en la obligación de hablar a mis hijos de la muerte. Porque o sea, incluso el COVID, cuando pasó el COVID, me fue más fácil porque empezaron a morir gente, entonces mis hijos ya habíamos tocado el tema por los valdenses. Y fue como que decía, es un tema que no quiero hablar. ¿Acaso es bonito hablar de la muerte a los niños? O sea, prepararlos para un momento que van a... Pero me vi obligada, no sé, había un momento que decía, no voy a poder explicarle esto a mis hijos, y eran pequeñitos. Pero mira, Dios es bueno, y yo sé que después de este viaje, sé que van todos, los que van siempre tienen esta experiencia que nunca se van a olvidar, pero es lo mismo que has estado tú ahí, ¿no? Pero Dios ha sido muy bueno. Yo, la verdad, a Eric lo conozco y sé lo que Dios lo está moviendo a él con todo esto, porque sabemos bien que aquí hay un dinero detrás, que gracias a Dios aún existen hermanos como Eric que pueden financiarlo, porque muchos de nosotros ni pisaríamos ni el aeropuerto por las situaciones económicas que pasamos. Así que agradezco mucho de verdad a Dios que mueve todos estos viajes. Espero que te vaya Sí, todo muy bien, Gaia. Yo sé que sí. sí. Yo sé que vas a venir. Quizás la otra vez a Mariano le escuché decir esto, por si él empezó, lo nombraron diácono, ¿no? A ti, como estabas un poco así, parecía que estuvieras aislada. Pero Dios siempre te da como una oportunidad más para reafirmar más tu fe. Y esto va a ser una experiencia única. Sale uno más ganando que quizás las personas que van a llevar el mensaje, porque esta experiencia es única para tu vida y marca un antes y un después y por tus hijos también. Entonces, yo espero de verdad de todo corazón que Dios los bendiga mucho,
que hagan toda la obra que tengan, que derramen todas esas semillas que tengan que derramar en un suelo tan difícil como es Roma. No estamos hablando de un país muy fácil, estamos hablando de Roma. Pero aún ahí sabe Dios que tiene mucho pueblo que quizás están por ahí, no sé dónde, solo Dios sabe. Así que nada, vamos a orar por ese viaje, desde ya te lo digo, y nada, todo el ánimo del mundo. No sé si hay más hermanitos, si nos tienes algo más que decir, Gaia. No, Voy a no, leer. pero no nos quedamos aquí hasta la noche. Ya está bien así. Yo ya no quiero hablar mucho yo, pero es que yo quería finalizar con esto porque esta es una historia muy bonita, la verdad. Dios puede ver mil defectos en nosotros, pero realmente nos está preparando para algo muy superior a nosotros, aunque nos veamos minúsculos para hacerlo. Dios sabe a quién tiene que utilizar en el momento adecuado. Ha Sí. habido mensajes aquí con realmente tu testimonio ha marcado mucho. Verónica ha estado comentando mucho, la hermana, la esposa del hermano Antonio. Muchos te han mandado saludos, grande testimonio, poderoso, Gaia. Verónica comentaba hace rato, a veces lloro porque hago mi esfuerzo y lloro por mi hija pueda ser salva y recuerdo eso. ¿Qué hiciste con los hijos que te di? La pregunta que Dios nos hace siempre a todos padres. Y tiemblo cada padre y madre en este ministerio vive así. Sí, todos los padres de este ministerio que somos padres vivimos. El último capítulo de conducción del niño es muy duro. Es muy duro. El que ha llegado a ese capítulo conociendo lo que sabemos es duro. Yo no puedo leerlo bien siempre que lo leo. Vilma te hace una pregunta. ¿Fueron a visitar alguna iglesia adventista? ¿Cómo les trataron? Sí, mira, te cuento, la primera iglesia adventista la fui a visitar sola, porque Mariano se quedó en Barcelona a trabajar y yo me fui a pasar el verano en el campo con mis hijos, que eran pequeñitos, y entonces en casa de mi padre, en Piemonte justamente. Entonces en Piemonte, pero más tirando para la costa. Entonces los valdenses están como a 2 horas de coche más arriba. Otra zona, pero la misma región Piemonte, donde vivía en este momento mi papá, y entonces yo estoy ahí y tenía como esa inquietud de ir a comprar lo que te decía, los libros en italiano, porque aquí solo lo tenía en castellano y quería, porque quería regalarlo a todo mi entorno en italiano, ¿no? Como todavía no sabía muy bien cómo funcionaba eso, digo yo, online no compraba nada yo online. Digo, busco una iglesia online, en internet busco una iglesia adventista, voy un sábado y le compro todo lo que encuentro, Biblia, libro de Ellen White y tal. Y encuentro la única bastante cerca de casa de mi padre, en pleno campo. Ahí es toda zona muy bonita. Y voy a esa iglesia, me pierdo, me presta el coche mi padre, me pierdo porque estaba bien metida en el campo, pero bueno, fue como llegué, me perdí todo el culto. O sea, llegué a la hora de comer, fue tremendo. Llegué, me pusieron un plato para mí, mis hijos, yo gracias, lo siento mucho. Y yo en este momento todavía eh, guardaba el sábado y eso, pero no tenía ni un pepino de idea de lo que había que vestirse un poco bien, ¿no? Estaba con mi vaquero todo roto y medio como venía, ¿viste? Mi camiseta de tirante de verano, medio con un escote, me daba igual, yo qué sé, no me había fijado en ese lado de la cosa todavía, ¿no? Y claro, cuando llego veo que las mujeres me miran todo un poco fuerte, porque estaban todas como, me impactó, porque yo nunca vi en la iglesia adventista esa mujer se tapaban el pelo con un velo. Ah, Parecía más... Sí, sí. eran Después esas me iglesias sacaron que un te ponían texto de la Biblia. velo. Me sacaron un texto de la Biblia porque ya lo hacían. Y yo quedé, Dios mío, si lo tengo que hacer, dime que no, por favor, dime que no. Después yo esa pregunta se la hice más adelante a Javi o a Víctor, no recuerdo, me dijeron que nosotras tenemos el pelo para cubrirnos, no hace falta ya ir con velo. Pero ellas sí, sacaban un versículo bíblico y se ponían el velo en la adoración, luego cuando salían no, falda larga, todo anchísimo, parecía, no sé, ancho pero mal, o sea, una cosa, después salimos a caminar en el campo, no podían caminar, claro, yo me parecía como un poco fuerte y fue un impacto muy fuerte. Y fue, me trataron bastante bien y ahí compré todo lo que pude comprar con una alegría de ir repartiéndolo todo. Y lamentablemente lo que vi ahí fue gente muy mayor, todo extranjero, toda gente de afuera, y como una iglesia que estaba muerta, ¿no? Lo que vi yo. O sea, no tenían ya ni un espíritu ni nada. Pero los pobrecitos quizás en más tierna edad habían tenido algo y ahora te digo, eran todos muy mayores y lo noté como apagado.
tuve muy poco, o sea, llegué para comer y dimos el paseo en el campo, compré los libros y me fui y no pude volver. Tuve los números de algunos, intenté contactarle, como que nunca me contestaron, no sé, no pude saber más nada de eso. Después la siguiente iglesia adventista fue en España, fue en Asturias, la de Oviedo y la de Gijón, las únicas dos ciudades donde aquí hay iglesia. Fuimos a las dos con Mariano para directamente, fuimos con el intento de pescar gente directamente, que estábamos aquí muy solos, hemos dicho, vamos a pescar a alguien, lo intentamos ahí que... Y fue tremendo. Horrible, horrible. O sea, yo tienes que entender que nunca pisé una iglesia. Solo iba a la iglesia para mirar las pinturas y mirar las esculturas, pero nunca pisé iglesia en ese sentido. Y bueno, de un lado había alguna gente joven que tú la veías que parecía de buen corazón, eso sí, pero me impresionó el culto en gran manera, que duró 10 minutos de reloj, muy superficial, muy básico, corto, y después toda esa chica parecía como un talk show televisivo, toda muy bien arreglada y toda cantando mucho, muchas canciones, un show me parecía un espectáculo de teatro, pero en la iglesia. Entonces tenían todo muy claro, era mucho canto, mucha historia y el culto de la Biblia duró 10 minutos ni siquiera. Y después nos separaban de los hijos, nada más entrar sin conocernos. Y claro, la André, que era más grandecito y más sociable, aceptó la invitación y se fue con otro niño a estudiar. Mira, empezó a llorar, se pegó a mí, le dije, por favor, no me lo saques. O sea, él déjalo aquí, que es muy pequeño, tenía 3 años y medio, y dijo, no me lo saques porque te va a llorar todo el tiempo, déjalo aquí conmigo. Y me pareció ya como muy fuerte entrar en una iglesia donde no te conocen y que te saquen los niños así de golpe, no me gustó. Y luego, bueno, como estuvimos todo el sábado, yo pensé, en el momento de la comida, en la tarde, es donde es más fácil hablar con alguien, darle un folleto y tal. Y lo que pudimos sacar de ahí fueron 2 personas nada más, que vinieron, no, una sola vino al encuentro que hicimos Tabernáculo en Asturias, que fue el último antes de la pandemia, y con Ujú. la otra estuve haciendo una lucha de hablar, como 2 años casi, una lucha de hablar con los WhatsApp, y no hubo manera, no hubo manera que aceptara nada, y la otra tampoco, la que vino a Encuentro Tabernáculo tampoco. Y lo que pasó que una vez vino aquí el pastor de esa iglesia en casa nuestra. Impresionante. Fíjate que solo habíamos ido 2 veces. Era el mismo pastor que hacía las dos iglesias aquí, tanto la de Oviedo como la de Gijón. Y acababa de entrar. O sea, cuando nosotros fuimos a la de Oviedo no había pastor. Entonces se puso una anciana a hacer el culto. Después cuando vamos al otro sábado a la de Gijón, llegó el pastor, que era un muy jovencito, un chico muy joven con su mujer y sus hijos, que venía de Rumanía, recién salido de teología. Y claro, muy light todo, muy majo, lo que quiera, se veía muy buena familia, pero totalmente light, todo muy papilla, daba Y papilla a todos los... acomodado, claro, ya, ya. Y cuando vino aquí en casa, nosotros nos pusimos a orar, ay, perdón, está la gatita aquí. Nos pusimos a orar y bueno, ha sido una charla muy interesante. Yo hablé mucho con la mujer y Mariano más con el pastor, el hombre. Y lamentablemente te das cuenta que tú, gracias al ministerio, sabes más de estos hombres. O sea, es lamentable, no hicimos teología en la vida, pero tienes un argumento que ellos en un momento se quedan boca Ya. abierta porque no te saben qué decir, pero no quieren, no quieren, no quieren. O sea, No, tranquilo, porque quieren solo. su El ego ahora nadie lo voluntario. sabe y no puede ser la fecha. Y justo en ese momento, Víctor sacó todas las conferencias del Día de la Oda, nadie lo sabe, que me encantaron, fueron espectaculares. Entonces, con todos esos argumentos, se los dimos y yo le mandé a ella alguna de esas conferencias del día ahora nadie lo sabe, con la traducción, o sea, con unos argumentos dices que no puedes decir que no valen. Y aún ahí lo negó. Y así fue increíble, o sea, nada, no hubo Vaya. mucho por hacer. Casi la mayoría que, bueno, yo no llegué a hacer ese recorrido de iglesia. Fui a una aquí en Lleida, igual me fue muy mal, pero las experiencias, la mayoría son pocas las veces que dices, mira, encontramos gente. Ya. Tristemente te encuentras con cada situación y cuando es de pastores hay muchos hermanos que han comentado que te miran como poca cosa. ¿Tú me vas a venir a enseñar a mí? ¿Tú? ¿A mí? Como que bueno, pero bueno, ha sido unas experiencias, mira que vas aprendiendo, ¿no? Dónde realmente hay que estar y dónde no. Ya para finalizar, casi ya no veo otra pregunta más.
Aquí han comentado un poco lo de los valdenses. Por favor, el que ha visto esta parte, este testimonio de aquí, y el viaje que se va a dar dentro de poco, el ministerio se va. Vean esas conferencias que se han presentado, están en YouTube sobre los valdenses. Lean el capítulo en conflicto de los siglos, también está, la historia de los valdenses. Hay un vídeo que también ha editado Fanny hace no muchos días atrás, donde pueden entender realmente qué es lo que va a ir a hacer el ministerio también ahí, por qué es tan importante esta parte de los valdenses y futuramente los cátaros y todos estos pueblo de Dios que fue luchando, dando la vida completamente para seguir guardando, ¿no? Lo que es su mensaje. Y ya para finalizar, voy a dar la programación de mañana. Gracias, Gaia, de verdad ha sido A ti, gracias. excelente testimonio. Como dicen, nos podíamos quedar 2 horas más, pero me van a colgar los que tenemos que dormir para mañana. Mira, Andreita me ha escrito por WhatsApp y me dicen, Javi, mira, ¿cómo los ha conocido a ustedes? Es que Javi tiene, yo ¿No, que es igual lo una creo. pregunta? No. Ah, No, no, la no, pregunta. se sorprende que no nos haya juntado a mí, a ti, a Mariano y a muchos hermanos Un montón más. de gente trajo, Juan. Es un placer realmente. Yo de Javi igual lo tengo ahí, es mi hermanito para todo. Igual como tú, cuando lo conocí, lo llamaba para todo. Sí, sí, lo volvía loco. Llegó a un punto que dijo, ya está, aflójale a lo WhatsApp con Javi. Después no, después uno lo logra independizarse, pero al principio que hay tantas cosas que no la entendías, es que hay que tomar esa fuente de sabiduría, ¿no? Lo que saben. Después, según fui conociendo el otro hermano, molestaba también los otros. Un mensajito aquí, lo traía, una otra pregunta aquí, otra pregunta ahí, vas repartiendo. Sí, hay una temporada donde quieres intentar hacer el cambio rápido y intentar no equivocarte y al revés, cuanto más te equivocas, más aprendes. Así que a veces funciona solo así. Bueno, mañana vamos a tener la escuela sabática, un nuevo trimestre para seguir continuando. Yo creo que como siempre, aunque ellos hacen la planificación de estas escuelas sabáticas, siempre el ministerio va a la línea de todo lo que se presenta, como es Dios. Yo sé que estas escuelas sabáticas tienen un proceso de anticipado de elaboración, pero como es Dios tan perfecto que lo mueve siempre todo a lo que se está presentando ahora. Tenemos la primera lección de este trimestre. La escuela sabática es la muerte y nuestra esperanza futura. Ya tela con el título. Rebelión en un universo perfecto. Mañana lo va a estar dando esto Ángel, de escuela sabática. A partir de las 10:30 vamos a intentar estar atentos ahí. Luego tenemos el culto que viene de la mano de nuestro hermanito Luis, para todos aquellos que les gustan las historias bíblicas, realmente. Vamos a tener mañana quién fue el faraón del Éxodo. Es una historia muy importante porque va englobado con Moisés y todo lo que siempre realmente estamos tocando el tema. Se alinean los cultos, no sé cómo, pero se alinean. Este es Dios, solo Él sabe. Claro. Luego a las 3, como siempre, tenemos la reunión de los niños, lo que estábamos hablando tanto con Gaia, los padres que quieran seguir un poco aprendiendo y que los niños también tengan un ratito de encuentro con ellos, pues puedan entrar a estas reuniones. Siempre lo digo, no son grupos ya que están establecidos, siempre pueden, los que tengan conocidos o tengan niños pequeñitos, puedan participar en estas reuniones. A las 3 de la tarde, a las 4:30 viene el coloquio. Como siempre, los coloquios están dejándonos con la boca abierta. Mañana volvemos con la serie El regreso a la moral, la parte séptima. Con todo lo que ha ido pasando, ya más o menos se pueden dar cuenta de qué está tocando este coloquio. Las promociones ya están en las redes sociales para que puedan compartir. Esto a partir de las 4:30. Y fíjate que sale la ultraderecha en Italia ahora y nosotros estamos ahí viernes. Es impresionante. O sea, Me lo has quitado de la boca. Es que justo Italia está, Italia y el ministerio. O sea, es que yo siempre lo digo, el ministerio va unos pasitos antes de lo que la bestia mueve. Es increíble. Y esto le ganamos, pues, gracias a Dios, porque lo anticipa antes que él. Pero él ya sabe a dónde tiene que ir y por sí, qué sí, sí. tiene que ir. ¿Y por qué Italia? Pues mira, En la casa de la bestia, como si nada. es muy fuerte. Yo es que ni la mejor película de futurista o de esta ciencia ficción puede superar esto, la verdad. Ya. Pues tenemos ese regreso a la moral a las 4:30, con todos los movimientos que se están dando en todos estos países, España,
lo que está pasando en Rusia, Moscú. Bueno, eso no es parte de las noticias. En Suecia, Italia y todo esto lo que ha pasado. Luego a las 8 tenemos la reunión de adolescentes que no pudimos dar al anterior sábado. Mañana tenemos un tema muy importante, lo voy a dar yo, que justo es Orión, y vamos a hablar mucho de estos temas. Qué Sí, bonito. y tenemos la historia, el estudio de Levítico que lo va a dar Antonio. Y el domingo a las 7 lo de los jóvenes, y creo que no me he dejado nada más. Ah, me está haciendo una pregunta, Yusef. Los libros que escribí y que Gaia tradujo los están llevando, ¿no? Al viaje. Claro, Sí, hombre, ¿no? primero de lo primero. Sí, sí, Lo sí. primerito. Pues sí, Gracias mira, a Ana Yusef. también, gracias a Ana, la quiero agradecer que se tira un trabajo de edición impresionante. Pues mira, pues sí, Yusef, los libros los están llevando todos. Van a ir muy cargaditos, ¿eh? Sí, Ya veo que sí. Bueno, querida Gaia, bastante. creo que todo ha sido, no sé, si te has dejado algo más, te doy estos minutos. Eh, Muchos están diciendo esto de ver las conferencias con los niños de los Valdeses. Verónica, Dios bendiga tu labor, maravilloso testimonio. Hay que ver muchas veces malas conferencias. El, Juanita acaba de comentar el falso Elías versus el verdadero Elías en Italia. Los dos Elías se van a ver, el verdadero y el falso. Qué fuerte, qué fuerte. Todo es muy fuerte. Es que estos eventos van a ser terribles. Bueno, querida Gaia, ya puedes finalizar tú con una oración si no tienes nada más que decir. No, 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 ya está, suficiente. Pues venga, oramos para finalizar. Sí. Amado y buen Dios, te damos gracias infinitamente, primeramente para este santo sábado y después para esa oportunidad que tú nos das de compartir, de dar testimonio, de estar un poco más en tu palabra, ayudar quizás a alguna persona que todavía no se animan a dar el paso, que se animen, porque realmente sabemos que muchos van a despertar a último momento y tú abres la puerta a todo, Señor. Ayúdanos realmente a agarrarnos de ti y a entender que sin ti nada podemos hacer. La labor que tú nos encomiendas la ponemos en tus manos. Sabemos que somos siervos imperfectos, pero que sabemos que tú también escribes sobre renglón torcido y así nos ponemos en tus manos cada día. Te pido perdón por nuestro pecado, todo el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Espero que todo vaya muy bien. Nos vemos a tu vuelta de Italia y con todos los hermanitos. Que Dios bendiga a todos los hermanos que han estado en este live que ha durado. Ha sido largo, hermanos, pero ha valido la pena, la verdad. Era muy importante conocer el testimonio de nuestra querida hermana Gaia y de su familia en sí. Un abrazo a todos, de verdad. Y a todos los hermanitos, nos vemos el siguiente viernes a las 9 de la noche ya, porque ya es noche aquí en España, ya no es de día, ya a las 9. Espero que tengan un bendecido sábado a los que ya están en el descanso de Dios y a los que aún están preparándose, que tengan un bonito día de preparación. Nos vemos como siempre. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la siguiente semana. Adiós, adiós Gaia. Gracias por todo. Gracias a ti.